Muy bien, muy buenas noches, estimados participantes. Vamos a empezar el curso de modelamiento de estructuras hidráulicas con GEC-RAS, la versión 6.3.1. Por favor, si alguno de ustedes amablemente me puede comunicar por el chat, si se me escucha y logran ver mi pantalla correctamente. Sí, aló, ¿me logran escuchar? Ok. Gracias, Jesús. Muy bien, gracias Omaira, gracias Nilo, muy bien, perfecto. Entonces, miren, antes de continuar, quisiera por favor que todos ustedes me dijeran cuál es su profesión, su especialidad, para poder evaluar lo que vamos a realizar en todo el curso, ¿no? Para poder enfocarlo más que todo. Entonces, por el chat, cada uno de ustedes me va a escribir la profesión que tienen o la especialidad en la que se están desempeñando durante estos últimos años. Ok, Huguito, ingeniero agrícola, ¿quién más? Carlitos, también ya nos conocemos, con Jesús, perfecto, ingeniero civil. A ver, bueno, voy a avanzar un poco más lento. Lincoln, también ya nos conocemos, ingeniero civil, Francisco, con especialidad de hidráulica, perfecto. José Imán, ingeniero agrícola, correcto, ingeniero agrícola Nilo, Gustavo Atúncar, ingeniero mecánico de fluidos, debe ser de la San Marcos, Gustavo, perfecto, Miguel Champoñán, ingeniero agrícola, Luigi, ingeniero agrícola, perfecto, Raúl Martín, ingeniero civil. A ver, voy a admitir aquí a los que faltan. Ok, ya nadie más falta. Y Emilio, ingeniero civil con maestría en hidráulica. Perfecto. Entonces, veo que todos, bueno, hay algunos de ustedes que nos conocemos ya de otros cursos, y veo que todos están dedicados a esta especialidad, ¿no? Que es hidráulica, hidrología, y bueno, pues ya en estas últimas décadas donde los datos satelitales, ¿no? La observación o el monitoreo satelital se está tornando fundamental en los modelamientos hidráulicos, ya como una herramienta de complemento. Entonces, es muy importante recalcar, pues, estas disciplinas. Entonces, muy bien, también Paul Arteaga, mis ingeniero agrícola, correcto. Entonces veo que todos están dentro de la rama y lo que ahora nos vamos a enfocar, más que en el modelamiento de inundaciones, que también ya he venido dictando durante varias, varias oportunidades, nos vamos a enfocar solamente en el modelamiento de estructuras hidráulicas. Los métodos que les enseñe van a explotar al máximo las capacidades de GEC-RAS, y cuando ya GEC-RAS, sus algoritmos no sean lo suficientemente capaces de reproducir, por ejemplo, estas cuestiones de rápidas u otras estructuras más complejas, entonces vamos a utilizar el AutoCAD 3D. ¿Ya? Eh, eh, También existe una forma de crear estas estructuras con el BIM Civil, pero el cual yo veo conveniente que eso es más como para un tema de presupuestos. Sin embargo, nosotros como ingenieros hidráulicos o modeladores queremos algo más práctico, ¿no? Para poder diseñar esas estructuras y no tanto entrar al BIM Civil, que se necesita un tanto de programación y saber un poco más de instrucciones. En este caso, nosotros en el último, penúltimo y último ejercicio, vamos a utilizar las herramientas de sólido y discretización de sólido del Autodesk para formar este tipo de superficies, ¿ya? Entonces es un método general que no solo lo van a utilizar en el software GEC-RAS, sino también, por ejemplo, en IRIC. Bueno, Iber tiene un paquete sólido en cuanto a los DXF, pero aún así también tiene sus inconvenientes. Y este método pues se va a aplicar, como les digo, a la mayoría de software, ¿ya? Modificar el terreno, eso es lo que nos vamos a centrar para formar cualquier tipo de estructura. Y como ustedes pueden apreciar aquí en la primera imagen, pues hay una estructura discretizada, ¿no? Ese va a ser
el plus en este curso de cómo discretizar esta imagen en el Autodesk para luego convertirlo a un DEM, ¿no? Un DEM, como ven aquí en la segunda imagen, tenemos el ArcGIS, ¿no? Y luego pues ya se hacen los modelamientos en GKRAS, que aunque esta vista tridimensional que tiene el RAS 3D Viewer no es muy buena, pero sin embargo, en cuanto ustedes vean su modelo en 2D, va a ser lo suficientemente, o va a tener la suficiente resolución como para poder modelar este tipo de estructuras. También a lo largo del curso, o bueno, en esta primera sesión, que es la sesión teórica, yo por lo general tengo una clase de teoría, ¿ya? Y luego las demás clases son full práctica, ¿ya? Debido a que es importante la teoría, hay bastantes aspectos que ahora vamos a ver muy importantes de forma práctica, y uno de ellos, el que más, quizás el más resaltante, es hasta qué punto las ecuaciones que utiliza GEC-RAS, utiliza IBER, utiliza AIRE, utiliza Flow2D, utiliza Mike, ¿no? Que todas son las ecuaciones de Water-Shallow, hasta qué punto modelan los resaltos hidráulicos. Eso también es una pregunta muy importante, porque cuando nosotros hacemos los modelamientos, lo hacemos de forma general, podemos incluirlo en el GEC-RAS, me parece el más robusto, lo iremos discutiendo conforme vayamos en las diapositivas. Acepto también escuchar cualquier comentario, sugerencia, como siempre. Water and Space es una empresa joven, ¿no? La cual está a cargo de mi persona y la cual está enfocada en un aprendizaje bidireccional, ¿no? Tanto docentes como participantes o colegas en este caso, está enfocado a que sea bidireccional, en el que yo pueda aprender de ustedes y ustedes también puedan aprender de mí, ¿no? Entonces haya una retroalimentación para todos los demás participantes. Permítanme un momento, voy a aceptar, me parece que hay aquí. Ok, no, perdón, está bien. Muy bien, entonces vamos a responder esas preguntas, vamos a continuar en el curso. Y bueno, pues comenzamos. Yo voy a apagar mi cámara para que haya una mejor fluidez en el paso de las diapositivas. Entonces, aquí en la primera clase vamos a ver una introducción al modelamiento de estructuras hidráulicas. Mi nombre es Jonathan Wensenberg Mejía González, soy especialista en hidráulica, hidrología y teledetección. Esta última disciplina ya la vengo aplicando desde hace 5 años y como les comento es bastante importante para estos temas, ¿no? Está revolucionando la forma de ver los fenómenos hidrológicos, ¿no? Como por ejemplo los datos de precipitación, temperatura, etcétera, que nos permiten crear nuevos modelos hidrológicos. Entonces esto es una revolución ya, hay mucho por hacer, pero bueno, estamos en el camino. Ok, entonces miren, el siguiente curso tiene la finalidad de capacitar a estudiantes y profesionales de todas las áreas de ingeniería en el modelamiento hidráulico de estructuras hidráulicas con el software GEC-RAS versión 6.3.1, que es la última versión que ha salido, ¿no? Y si saliera otra versión, bueno, utilizaremos la otra versión. En el movimiento de fluidos en medios naturales, ríos o, bueno, artificiales y su interacción con estructuras hidráulicas. En este caso vamos a poner énfasis, o bueno, el curso está enfocado a la interacción entre fluido, o para que ustedes me entiendan de forma práctica, el agua y las estructuras hidráulicas. ¿Qué tipo de mallas computacionales convencen? ¿No? O mejor dicho, ¿qué tipo de mallas se deben construir? Las ecuaciones de Water-Shallow, ¿cuáles son sus limitaciones? Como por ejemplo para el flujo rápidamente variado, etcétera. Y un montón de cosas más que ahora lo vamos a ver en la primera clase de forma práctica. Entonces, miren, aquí tenemos una estructura. En este caso es un disipador de energía bastante común. Esta es una figura, la figura B del libro de Chow. Y bueno, lo encuentras también en libros como Henderson, French, ¿no? La misma figurita la jalan para diferentes autores, pero que dan un cierto enfoque para el modelado justamente, o el dimensionamiento de estas estructuras. Y aquí tenemos la construcción, ¿no? Una construcción en la figura A.
Muy bien, entonces vamos a ver primero qué tipos de estructuras tenemos, cuáles son su clasificación de las estructuras hidráulicas. Vamos a empezar por allí. Y tenemos las estructuras de transporte, ¿no? Las estructuras de transporte son aquellas que se utilizan para transportar agua, valga la redundancia, de manera segura de un lugar a otro, ¿no? Atravesando diversas topografías naturales o artificiales, tales como canales, sifones invertidos, caídas, alcantarillas, rápidas, canaletas y tuberías. Y aquí podemos ver en la figura, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un canal, ¿no? Bastante básico para el predimensionamiento y el dimensionamiento en 2 dimensiones. Sin embargo, este canal también está sujeto a variables con cierto grado de incertidumbre, ¿no? O, por ejemplo, la cuantificación del caudal de una cuenca hidrológica, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, con el borde libre se absorbe esas incertidumbres. Y este canal solo falla, ¿no? Cuando el agua se desborda de este canal. Entonces, como ven aquí, transporta agua desde un punto, ¿no? Aguas arriba, hasta un punto, aguas abajo, con cualquier finalidad, ¿no? Ya sea para el abastecimiento de agua potable, agricultura o evacuación de exceso de máximas avenidas, ¿no? Aquí también tenemos las famosas alcantarillas. Como ven, su función es poder dar pase de un lugar a otro, ¿no? Por ejemplo, aquí si hubiese una estructura artificial, como puede ser una carretera, entonces esto permite el pase de agua a través de estas alcantarillas. Sin embargo, también este diseño es bastante discutido. Solo los software tridimensionales realmente logran describir el comportamiento dentro de estas alcantarillas. Y si vamos a los software en 2D, bueno, pues son solamente una aproximación. Recuerden que aquí, cuando hay una máxima avenida, siempre trae escombros, siempre está cargada de muchos sedimentos. Entonces, simular todos esos detalles, pues involucra un mayor nivel en el conocimiento o bueno, en los software existentes. Aquí en esta tercera figura vemos pues aquí un aliviadero, ¿no? Una compuerta. Aquí hay que ver temas como, por ejemplo, las velocidades, ¿no? Aquí hay un desnivel bastante importante. Este desnivel va a provocar que el agua alcance niveles altos de velocidad o valores altos de velocidad, ¿no? Y la velocidad cuando alcanza valores altos tiende a atrapar agua, ya funciona en forma práctica como una navaja, ¿no? Como una navaja de afeitar. Entonces, cuando tiene mucha velocidad, el agua actúa como una navaja y va atrapando aire. Y este aire lo que hace es aumentar el volumen de este flujo. Y para ello, pues, en software 2D no existe esa función todavía. Sin embargo, sí ya existe esa función en los software tridimensionales. En la cuarta figura, vemos un sifón tipo Morning. Me parece que en el sílabo, bueno, luego lo vamos a revisar, existe un ejemplo con respecto a este tipo de estructuras. Claro, de forma simplificada en 2 dimensiones, pero se puede hacer en GKRAS y en el sílabus contempla el diseño de este tipo de estructuras, o más que todo la forma en cómo se puede realizar con las herramientas que tenemos. Bueno, en la otra figura ya este es un sifón, ¿no? Ese es ya flujo a presión. Aquí tenemos un flujo de tuberías, etc. Ahora veamos las estructuras de regulación. Hace un momento vimos las estructuras de transporte y ahora vamos a ver estructuras de regulación, ¿no? Y las estructuras de regulación, por ejemplo, son las compuertas, ¿no? Los vertederos, y bueno, para vertederos también existe una gran gama de ecuaciones, vertederos de cresta ancha, vertederos de cresta delgada, vertederos triangulares, trapeciales, etc. Sin embargo, esas son todas fórmulas en una dimensión. En 2 dimensiones ya no se necesitan de los coeficientes de descarga, los coeficientes de arrastre, etc., que esos coeficientes sirven para poder
conectar la realidad o la hidráulica práctica con la teórica. ¿Ya? Y yo aquí voy a, permítanme, voy a poner un pequeño ejemplo con respecto a ello para que me puedan entender de forma visual. Los cursos normalmente lo enfoco de forma práctica, con ejemplos, ¿no? Con gráficas, que eso es lo que más nos queda, ¿no? A veces la teoría, pues, si no somos muy memoriosos, se nos pasa, ¿no? Y bueno, yo también, para que no somos memoriosos, pero sin embargo las gráficas sí suelen quedarnos más, ¿no? Entonces, miren, tenemos aquí, por ejemplo, la teoría, ¿no? La teoría y la práctica, ¿no? Han sido dos cosas muy distantes a través de la historia, ¿no? En teoría hemos tenido las ecuaciones de dinámica de fluidos computacionales, sin embargo, no han sido del todo satisfactorias para el modelamiento o para el comportamiento de este flujo, ¿no? Y para mostrar un ejemplo, por ejemplo, el caudal teórico vendría a ser igual a un H, ¿no? Un H por una longitud, la longitud del vertedero por un H a la 3 medios. Entonces, miren, como esta ecuación no representa el caudal que sale aquí, pues se estila colocar un coeficiente de descarga, ¿no? Entonces, en la hidráulica práctica, ¿no? Lo que se hizo, o en hidráulica, que es la parte práctica de la dinámica de fluidos, se encargó de crear coeficientes, de tal forma que este caudal, digamos que este es el caudal teórico y este es el caudal real, ¿no? Vendría a ser el coeficiente de descarga, un coeficiente que ajusta justamente esta ecuación teórica, ¿no? Para poder determinar el caudal en estas estructuras como vertederos, ¿no? Aquí también tenemos un partidor y aquí tenemos una compuerta. Entonces, miren, las estructuras de regulación se utilizan para regular el flujo que pasa a través de la estructura, controlar la elevación de la superficie del agua del canal, aguas arriba, si estaríamos hablando de una captación, y para hacer ambas cosas, ¿no? Entre ellas tenemos compuertas, partidores de caudal y captación. ¿Cómo modelamos estas estructuras? ¿Cuáles son las ecuaciones que están gobernando en los software 2? En realidad, bueno, el flujo en realidad es un flujo tridimensional, ¿no? Eso está bastante claro, pero bajo ciertas hipótesis se puede simplificar por lo menos a 2 dimensiones para tener resultados satisfactorios, ¿ya? Antes, bueno, hace bastante tiempo, se utilizaba, o aquí en mi país, el modelamiento en un D, ¿no? Es decir, las ecuaciones en un D, como son la ecuación de la energía, ecuación del momentum y ecuación de continuidad. Pero ahora esas ecuaciones se utilizan para el predimensionamiento y ya el dimensionamiento se hace en 2D o 3D, dependiendo la estructura que estemos modelando. ¿Por qué? Porque necesitamos visualizar justamente los resultados, el comportamiento del flujo, ¿no? Al menos en 2 dimensiones, ¿no? Para poder dimensionar o dar la dimensión final de nuestras estructuras. Y bueno, aquí están los 3 ejemplos, son estructuras de regulación, ¿ya? Entonces, también por ahí vamos a ver algunos ejemplos. Y ahora pasemos a otra clasificación, que son las estructuras de protección. Entonces, miren, aquí en las estructuras de protección, bueno, se utilizan para proteger un sistema de canales, bueno, también propiedades del daño que resulta de la escorrentía pluvial o del agua drenada o de un exceso de flujo dentro del canal, ¿no? O sea, inundaciones. Entre ellas tenemos coronación, cunetas, colectores. Y aquí me faltó poner algo muy importante en lo que se centra también este curso, ¿no? Que son los diques permeables y los diques impermeables, ¿no? En los diques impermeables, pues no va a haber mucha complicación porque vamos a deformar el terreno en los software 2D. Vamos a deformar este terreno y bueno, pues con eso le indicamos al programa que esto podría ser, por ejemplo, un muro de contención, ¿no? Como lo vemos en esta figura. También podríamos embalsar agua, ¿no? Con las herramientas que tiene GECRAS para modificación del terreno, ¿no? Y podría convertirse en una presa, también hay en un D, sin embargo, prefiero hacerlo en 2 dimensiones y eso es lo que vamos a hacer en el curso, ¿no? Hacer modelamiento de estructuras en 2D.
Lo más difícil es crear las estructuras complejas, ¿no? Pero para eso ya hemos roto ese, ese, ese inconveniente, ¿no? Con el uso de la discretización de geometrías en el Autodesk para formar superficies o para formar los famosos DTMs. Pues en este caso ya sería DTMs porque van a tener una resolución bastante pequeña las estructuras, ¿no? Y en el otro caso son los diques permeables. Entonces, yo aquí, por ejemplo, podría preguntarles, ¿no? ¿Qué software ustedes conocen que modelan diques permeables? Entonces, allí hay una pequeña, permítanme, voy a activar mi puntero, ¿no? Si alguien puede comentar, también no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, algunos de ustedes, ¿qué tipo de softwares en 2D modelan, por ejemplo, gaviones o los diques permeables? No, me refiero a un dique permeable como una obstrucción que permite el paso de agua, paso de flujo por la estructura, pero un paso de un flujo controlado, ¿no? Entonces, si alguien tiene a ver alguna respuesta, ¿no? Me gustaría escucharla para no ser yo el que esté hablando todo el rato, o lo pueden escribir en todo caso. A ver, voy a dar unos segundos y si no, bueno, continuamos, pues no hay ningún problema. Entonces, miren, para poder vencer esta situación, ¿ya? Porque era un problema de poder simular este tipo de estructuras permeables en software, ¿no? Como les dije, HEC-RAS. Bueno, el método general, HEC-RAS, IRIC, Iber, Flow 3D, o perdón, Flow 2D, es así el programa en 2D, Flow 2D, entre otros, existe una gran variedad de softwares, ustedes lo saben. Me he creado, ¿no? O bueno, he formulado unas ecuaciones llamadas, que básicamente funcionan de la siguiente manera, ¿no? El coeficiente de rugosidad de Manning se conoce como un coeficiente de resistencia al flujo. Entonces, este coeficiente de resistencia al flujo se puede ir cambiando, ¿no? Y puede ir variando desde, se me ocurre para el vidrio 0.010, 0.012, hasta 0.050, por ejemplo, para un río, ¿no? Y si yo les pregunto y les digo, ¿y qué pasa si este coeficiente varía entre 1 y 10, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de resistencia podría ser, o qué tipo de zona podría ser la que ofrezca este tipo de resistencia? Entonces me podrían decir, bueno, Jonathan, es, por ejemplo, arbustos, ¿no? Puede ser una zona boscosa, entonces sí, podría ser que este coeficiente de rugosidad llegue a estos valores. Sin embargo, para la cuestión de diques permeables, aprovechamos de este coeficiente de resistencia, ¿ya? De resistencia a flujo. Y el coeficiente de resistencia, perdón aquí, a ver, voy a borrarlo, lo voy a hacer así, lo vamos a colocar, ¿ya? En función del coeficiente de permeabilidad de este dique permeable. Si es un gavión, tendríamos que saber el coeficiente de permeabilidad, la porosidad, ¿no? La porosidad y otros factores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para cualquier dique permeable que ustedes quieran modelar, basta con saber cuál es su coeficiente de permeabilidad, su porosidad y otros factores que, bueno, ya lo iremos desarrollando en el transcurso, ¿no? Y mediante una función que es la que yo tengo como autor intelectual de esta fórmula, nos permite calcular el coeficiente de rugosidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Si, por ejemplo, aquí estuviese el río, ¿no? O hubiese un flujo de esta forma, y aquí tuviese el dique permeable, ¿no? Lo voy a dibujar así, ¿no? Cambiando el coeficiente de rugosidad para esta zona, voy a permitir que el flujo entre bajo una cierta cantidad. Y este caudal justamente está en función del coeficiente de rugosidad y este coeficiente de rugosidad está en función del coeficiente de permeabilidad y la porosidad. Con esto hemos roto el detalle o el paradigma de que en los modelos bidimensionales no se puede modelar diques permeables. Y si ustedes me dicen, bueno, Jonah, pero los modelos tridimensionales sí se puede, ¿no? Como por ejemplo Flow 3D. Sí, pero imagínense, en un modelo tridimensional, intentar
reproducir o representar toda la porosidad, toda la estructura de estas piedras, que es un gavión, ¿no? No es práctico, ¿no? Es un tanto irreal intentar reproducir esto. Entonces, como nosotros los ingenieros e investigadores intentamos simplificar los fenómenos complejos del mundo real mediante ecuaciones, esta no es la excepción. Hace lo mismo, lo simplifica, es más práctico encontrar este coeficiente de rugosidad con mi fórmula en función del coeficiente de permeabilidad y la porosidad para colocarlo en GCRAS, ¿no? Y ahí tengo un ejemplo y probablemente les haga también a ustedes de cómo emplear esas ecuaciones, ¿no? Y tienen buenos resultados, ¿no? Tienen buenos resultados, podría mejorarse con datos experimentales, es decir, con modelos a escala, ¿no? Un laboratorio, prototipo, escala, etcétera, para poder mejorar este tipo de resultados. Sin embargo, el método funciona, ¿ya? Aquí, por ejemplo, solo esta parte podría tener un coeficiente de rugosidad, se me ocurre de 4, ¿no? 4, 3, 2, pero este coeficiente de rugosidad está en base a una ecuación física. Y esta ecuación física está formulada en base a la ecuación de energía, la ecuación de Darcy y la ecuación de Manning, ¿no? Entonces tiene un significado lógico en las que ustedes pueden, en los proyectos, respaldar justamente este tipo de teorías y hacer los modelamientos. ¿Y por qué, Jonah, hacemos este tipo de modelamientos? Porque, por ejemplo, cuando tengan tramos de río bastante grandes, ¿no? Como por ejemplo 100 kilómetros, 80, bueno, 200, un poco más quizás, hasta 250, 300, creo que ya es el tope para GEC-RAS. Vamos a necesitar ver cómo el flujo interactúa a lo largo de todo este tramo de río, ¿no? Y a lo largo de 100 kilómetros no me voy a colocar, pues existe un montón de estructuras, ¿no? Existe un montón de estructuras, existen puentes, alcantarillas, etcétera. Es un sistema, pues, ¿no? Ya estamos hablando en 100 kilómetros o 200 kilómetros, estamos hablando ya al nivel de cuencas, ¿no? Al nivel de cuencas. Y eso es lo que están haciendo los software en la actualidad. Y el modelamiento hidrológico está pasando un poco de moda, ¿no? Lo digo en este sentido porque hay nueva tecnología. Ahora los procesadores, bueno, me parece que está en el i9, ¿no? En donde tiene una frecuencia de hasta 5.2 GHz, ¿no? Lo que significa que las computadoras pueden hacer cálculos, ¿no? 5.2 millones de cálculos por segundo, ¿no? Que eso es bastante. Entonces ya esto nos está permitiendo alcanzar los modelamientos hidráulicos, no hidrológicos de cuencas, ¿no? Bastante importante. Muy bien, pero bueno, vamos a continuar. Hay todavía bastante que ver. Ahora, para poder introducirnos al modelamiento hidráulico es necesario entender qué estamos haciendo, ¿ya? Miren, una cosa es, y bueno, para algunos de ustedes que ya me conocen y me vienen siguiendo de otros cursos, lo cual yo les agradezco siempre, ¿no? Y hemos ido intercambiando, y cuando ustedes me han ido preguntando por el WhatsApp, también yo he ido contestándoles, absolviendo en la medida de mi tiempo sus preguntas, sus respuestas, justamente bajo este concepto de el aprendizaje bidireccional, ¿ya? Y bueno, y todo lo demás que acabo de mencionar. Entonces, no solo es importante manejar el programa, que creo yo que la mayoría de ustedes va a llegar a manejar el programa, se van a dar cuenta que no es complicado, ¿no? Es cuestión de seguir un cierto procedimiento. Pero no solo es manejar el programa, sino lo importante también es entender qué es lo que está haciendo el programa, cómo está manejando las variables que ustedes ingresan, qué tipo de variables o qué tipo de condiciones deben ser las condiciones de salida. Entonces, miren, para tener una idea de cómo funcionan todos los programas, vamos a ver este pequeño temita que es interpolación y extrapolación, que creo que a todos de nosotros nos han hecho en la universidad. Hay una pregunta, perdón. Emilio, nuestro amigo Emilio, me pregunta, el sistema de modelamiento de agua subterránea, ¿no? ¿Podría simular la pared de gaviones que mostró? Es correcto, Emilio. Esos son los modelos como, por ejemplo, el FreeFlow, ¿no? FreeFlow, el Flow. Hay otros programas. Bueno, en realidad hay un paquete bastante fuerte, Emilio. Pero la idea es que si yo te pregunto,
Emilio, el modelamiento de flujo subterráneo, ¿podrás enlazarlo con el modelamiento de flujo superficial? ¿No? Entonces, esa es una buena pregunta. ¿Por qué motivo? Porque yo les digo, modélenlo en el GEC-RAS, ¿no? ¿Por qué en el GEC-RAS? O bueno, cualquier software en 2D. Porque justamente en el software GEC-RAS, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Si aquí hubiese un puente, puente número 1, puente número 2, aquí una colección de alcantarillas, etcétera, y aquí recién mi dique permeable. ¿Qué me permite, Emilio, esto? Ver cómo se interactúa, cómo interactúan las estructuras hidráulicas. Entonces, esto es importante para nosotros, ver cómo interactúa todas estas estructuras, porque si tú aíslas una parte, ¿no? Tú no sabes cuáles son las condiciones de entrada aquí, ¿no? Yo tengo aquí por el modelamiento hidrológico, yo tengo un hidrograma. Este hidrograma se ha calculado pues con algún método hidrológico y tiene mucha incertidumbre, pero cuando yo enseño, por ejemplo, análisis de incertidumbre, ¿no? Análisis de incertidumbre de primer orden con la ecuación de Manning, y llegamos a demostrar que aquí en el modelamiento hidrológico, en el tema del caudal, es un parámetro no muy sensible y puedes equivocarte en cierto grado de error. No, puedes tener cierto grado de error. Pero bueno, entonces mira, si yo tenemos aquí un caudal, ya el cual de por sí trae incertidumbre, ¿no? Entonces, ver cuando pasa por el puente 1, puente número 2, quizás aquí hay un sifón, aquí hay, no sé, una contracción, o cualquier obstrucción, ¿no? Va a llegar un cierto hidrograma aquí, a esta parte, perdón, del dique permeable. Entonces, ¿cuál es la diferencia de modelarlo, por ejemplo, en el FIFLOW, ¿no? El FIFLOW, bueno, se me fue, hay otro software también conocido, ¿no? Este trabaja bajo elementos finitos, hay otro que trabaja bajo las diferencias finitas, ¿no? Esto salió después. Es que aquí podemos nosotros ver la interacción entre las estructuras hidráulicas, el flujo y las estructuras hidráulicas. Entonces, esta es una ventaja muy superior a que cojamos solo el FIFLOW ya, o cualquier software de agua subterránea y modelemos solamente un dique permeable. Entonces, por ahí estaría el enfoque, por ahí estaría la ventaja de esto. No quiere decir que esto no funcione y esté mal, no, al contrario, está muy bien, pero la ventaja sobre estos software sería el que nosotros podamos ver la interacción de estas estructuras. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. La pregunta. Ok, perfecto. Y vamos a verlo ahora de forma práctica, ¿no? Para mis alumnos, bueno, o bueno, para los participantes, porque al final el conocimiento es amplio, ¿no? En un momento ahora les comparto lo que yo sé y en algún momento seguramente Emilio va a ser mi profesor, ¿no? O Jesús. Entonces eso hay que tomarlo con bastante practicidad, porque es así la vida, ¿no? No lo sabemos todo, pues, ¿no? El conocimiento es súper amplio. Entonces necesitamos de unos de otros, ¿no? Por eso yo siempre insto a que pregunten, a que refuten, ¿no? Me digan cuál es su pensamiento y vamos desglosándolo y seguramente en alguna de ellas pues van a tener un poco más de razón ustedes y vamos a ir mejorando también nosotros la enseñanza. Muy bien, entonces miren, ya estamos aquí en la interpolación y extrapolación. ¿Por qué les voy a hacer solo una diapositiva de esto? Porque es importante entender cómo van a trabajar sus modelos en GEC-RAS. Y no solo GEC-RAS, como ustedes saben, yo conozco una serie de programas, ¿no? Alrededor de 15, bueno, algunos que ya no los utilizo me he olvidado también, sinceramente, pero todos trabajan bajo el mismo concepto, ¿no? Todos tienen la misma forma. Y si ustedes aprenden uno bien, es decir, aprenden cómo se debe modelar, entonces los otros son bastante sencillos, siguen el mismo patrón de conducta, siguen las mismas herramientas, con diferentes modificaciones. Y por ello, entonces, vamos a hablar de interpolación y extrapolación. Y miren, para que todos lo entiendan, esto del CFD, ¿ya? Yo le llamo, bueno, a la dinámica, por sus siglas en inglés, bueno, dinámica de fluidos computacional. Perdón, hay alguien que se activó su micro, voy a desactivarlo. Aquí está Nico, por favor no actives tu micro para que no me interrumpas. Muchas gracias. Entonces, miren,
aquí el CFD, como les decía, ¿no? Yo le llamo, uy, perdón, yo le llamo el arte de interpolar, ¿no? Yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado algún tipo de explicación así, pero esta es mi preferida, ¿no? Y bueno, de tanto pensar se me ocurrió, ¿no? En mi esfuerzo, en mi afán, porque ustedes me entiendan, ¿no? Y bueno, yo sé que algunos de ustedes pueden saber hasta mucho más que yo, ¿ya? Yo no dudo de eso, pero hay algunos que no, ¿no? Entonces, en mi afán por que todos entiendan lo que es CFD, ¿no? Entonces se me ocurre esta explicación. Y este yo lo llamo el arte de interpolar, ¿ya? Que es una espada de doble filo, ¿ya? Y luego les voy a decir por qué. El arte de interpolar, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el CFD, la dinámica de fluidos computacional? Justamente en interpolar, ¿no? Interpolar valores. Aquí yo tengo en la primera gráfica, vamos a explicar la primera gráfica, y es un ejercicio que nos han dejado a todos en la universidad, ¿no? Y nos dicen, ¿sabes qué? Alumno, ¿no? Alumno, mira, tengo 2 puntos, y lo que yo deseo saber aquí es cuál es el valor, por ejemplo, de un punto intermedio, sabiendo que todos los puntos dentro de este tramo o de este fragmento de recta tienen un comportamiento lineal. Entonces, miren, ¿qué es lo que hacemos? No, bastante simple, basta con promediar este valor x1 más x, o bueno, restarlo, perdón, ¿no? Y dividirlo entre 2, ¿no? O perdón, promediarlo, sí, esto se refiere al valor de este lado del triángulo, ¿ya? Entonces, miren, basta con promediar x1 más x sub 0 entre 2, ¿no? Y con esto yo estaría obteniendo, ¿no? Por ejemplo, el x, un punto intermedio en esta recta. Lo igual para y, ¿no? Este es un ejercicio de interpolación bastante simple, pero que nos va a ayudar a entender, ¿no? Entonces, miren, y1 más y sub 0 entre 2. Entonces, aquí yo me pregunto, ¿qué es lo que yo necesito para poder interpolar? Y miren, lo que yo necesito es un dato, un punto 1 y un punto final. Interpolar. Cuando hablo de interpolar, quiere decir aliar valores dentro de 2 puntos. Y si hablo de extrapolar, bueno, estoy hablando de un punto que no está dentro de este rango. Entonces digo, necesito el punto 1 y necesito el punto final para yo poder obtener aquí el punto intermedio. Entonces, este tipo de interpolación nos dice todo acerca de los modelamientos hidráulicos. ¿Cómo así, Jonah? Mira, necesitamos de una condición de contorno de entrada, ¿ya? Esta condición de contorno de entrada puede ser externa o interna. ¿Ya? Eso ya nos vamos al detalle. Pero es una condición de contorno de entrada. O sea, necesitamos este punto para poder interpolar los valores que hay dentro de este tramo. Y también necesitamos de un punto final. Y a esto se le conoce como las condiciones de contorno de salida. Y todos los programas en 2D tienen este mismo mecanismo. Necesitan de las condiciones de salida. Ya sea que las condiciones de salida sea una profundidad, un D, ya sea un caudal, ¿no? Ya sea una tirante tiempo, ya sea un stage label, niveles, ya, que sea un hidrograma de tirantes o un hidrograma de caudales, etcétera. Ya no voy a entrar al detalle, solo quiero que capten la idea. Entonces, en los programas en 2D vamos a necesitar una condición de entrada y una condición de salida. ¿Y qué es lo que hace el programa? Lo que hace el programa es haya valores en todo este fragmento o en todo este tramo de recta. Te dirán, y a ver, y bueno, ¿qué pasa si aquí decimos que te es Y el nivel del agua en metros, obviamente, y esto es X, o bueno, la distancia que está en metros, ¿no? Entonces me puede decir alguno de ustedes, bueno, Jonah, ¿sabes qué? Pero el flujo de agua no varía linealmente, ¿no? Va a variar, por ejemplo, se me ocurre, pues de esta forma, ¿no? Curva. ¿Cómo es que se hallan los puntos dentro de esta curva? Bueno, es el arte de interpolar. ¿Se entiende el concepto de recta? Correcto, pero ahora cambian las cuestiones. Los puntos que están dentro de este fragmento de recta no tienen un comportamiento lineal, sino tienen un comportamiento curvo, ¿no? O hay una curva que lo rige, como aquí, miren, ¿ya?
Si este fuera mi condición de contorno de entrada, y este fuera mi condición, o esta, ¿no? Mi condición de contorno de salida, y yo tendría que interpolar estos puntos, como ven, esto es una función. ¿Ya? Es una función. Es decir, tiene un comportamiento curvo. Y eso es lo que pasa tanto con la velocidad, con el tirante, etc. Entonces, ¿qué es lo que se hace para esto? Entra a tallar ya los mecanismos un poquito más complicados, aunque no están complicados, que se llaman primero como, miren, aquí recapitulamos, primero, ¿qué es lo que se hace? Se discretiza el dominio, o sea, es decir, podemos colocar fragmentos más pequeñitos dentro de estos dos puntos y podemos hallar sus valores. A eso se llama discretización del dominio, ¿ya? Y aplica Inge para 2D, claro, pues aquí estamos en un D, es una liñita, 1D, pero también puede ser para 2D y puede ser para 3 dimensiones. Se habla de mallas computacionales, simple. ¿Qué más se hizo? Bueno, se necesitó de las condiciones de contorno, tanto de entrada como de salida. ¿Qué más necesitamos? Bueno, necesitamos una ecuación, ¿ya? Una ecuación que justamente me permita interpolar, no de forma lineal como acá, que solo se necesitaba de un promedio, sino en forma de curva, de acuerdo a las ecuaciones de movimiento. Y a eso se le llama discretización de las ecuaciones de movimiento, ¿ya? Y en las ecuaciones de movimiento tenemos la ecuación de momentum y la ecuación de continuidad. Estas ecuaciones deben ser discretizadas. Muy bien, pero Inge, ¿con qué métodos? Ahí está, pues, las diferencias finitas, elementos finitos y volúmenes finitos. Este último, a mi parecer, es el mejor, ¿ya? Volúmenes finitos. Sin embargo, los tres tienen sus deficiencias. El método básico con el que se aprende es diferencias finitas. Luego volúmenes finitos y bueno, elementos finitos es para un grupo más especializado, no es muy comercial, ya tiene sus ambigüedades, sin embargo también es un método robusto. Muy bien, entonces, miren, con esta explicación es más que suficiente para que ustedes entren a cualquier software. Ya entran con la idea de que tienen que discretizar su dominio entre dos puntos, si estamos hablando de una dimensión, y si es de dos dimensiones, tienen que discretizar, es decir, limitar por dónde va a ir pues, el flujo de agua, ¿no? Por ejemplo, puede ser en un río. Luego de ello, tienen que colocar sus condiciones de contorno, y luego de ello, tienen que, bueno, esta parte de discretizar lo hacen los software, ¿ya? Esta parte de aquí lo hacen los software. Los software tienen ya las ecuaciones discretizadas y lo que hacen es utilizar, ustedes le dan la discretización del dominio, las condiciones de contorno, y aparte de ello, antes de responder su preguntita, ya hay una pregunta allí, las condiciones iniciales. Dije, ¿y cuáles son las condiciones iniciales aquí? Bueno, si estamos hablando de tirante, asume que este punto, ¿no?, tiene y sub 0, es decir, a ver, se me ocurre que aquí es 1 metro del nivel del agua, y aquí tiene 3 metros, ¿ya? O bueno, o se puede ser 1 metro para un instante de tiempo t sub 0, o bueno, aquí 2 metros, ya 2 metros le voy a colocar. Entonces, las condiciones iniciales es cuando el flujo del río tiene una cierta cantidad de agua. Eso se le conoce como condiciones iniciales. En el tiempo cero, tu río está sin agua, está con agua, tu estructura tiene agua o no tiene agua. Entonces, como ven, todo esto se resume bastante bien en este modelo unidimensional. Y si ustedes entienden esto, cuando entren a los software, les va a ser intuitivo. Intuitivo, ¿a qué me refiero? Que van a saber qué modificar, cómo modificar, qué está resolviendo el programa. Bueno, voy a responder las dos preguntitas. Gracias, mi estimado Jesús. Bueno, Jesús es un experto también. Yo los conozco a la mayoría de ustedes y bueno, todos son muy buenos. Ya, todos son muy buenos, realmente. Déjenme decirles que todos son muy buenos. ¿Ya? Y bueno, estamos para complementar. Muchas gracias. Por ejemplo, Emilio también. Emilio tiene una maestría, si no recuerdo, ya estamos en el LinkedIn, pero tiene una maestría importante. Bueno, ya no voy a decir más a Emilio, también es bastante importante su opinión, por ejemplo, para mí es bastante importante, ¿no? Como la de Jesús, Emilio, y los otros colegas que yo siento que tienen también vasta experiencia, pues, ¿no? Para seguir aprendiendo, ya no estamos en la vieja escuela, quizás, ¿no?
en la que el profesor se lo sabía todo y si tú le discutías algo, te jalaban, ¿no? O te daban un reglazo. Entonces yo creo que esos tiempos ya han cambiado, ¿no? Entonces ahora yo también necesito aprender de todos ustedes y voy complementando. Ah, no, no se preocupe, mi estimado Emilio, somos colegas y estamos solamente intercambiando información y esa es esa es la visión que tiene Water and Space, ¿ya? O sea, hacer que la comunicación sea bidireccional, no haya quien sea más o menos, simplemente conocedor de algún tema y vamos complementando y vamos sacando las cosas. Porque las mejores cosas se sacan en grupo, estimados colegas, ¿sí? En grupo, se sacan en grupo, o sea, me junto con Jesús y sacamos un superproyecto, ¿no? Hemos estado en eso. Entonces, es así las cuestiones. Pero bueno, ya no voy a entrar en más detalles. Muy bien, entonces luego de entender para una simple interpolación qué es lo que se necesita, ¿no? Como por ejemplo aquí, ¿no? Lo que vimos que se necesitaba, vamos a entrar ya a la malla computacional. Pero antes déjenme decirle que lo siguiente, nada más para aclarar, para que no, si es que les preguntan, no quede esto suelto, ya no quede suelto, esto sí es técnico, no quede suelto, que también hay la extrapolación, ¿ya? Pero la extrapolación, miren, cuando utilicen las ecuaciones de la onda dinámica, o sea, Saint-Venant, Quattrachalo, completas, ¿no? Donde esté el término convectivo, difusivo, temporal, etcétera, ya lo vamos a ir especificando un poquito, nada más, no se preocupe. Existen métodos, ¿ya? Que justamente te pueden permitir extrapolar, ¿ya? Es decir, que incluso no vas a necesitar una condición de salida. Eso sí hay, ¿ya? Pero para las ecuaciones, por ejemplo, convectivas, de la onda convectiva, o sea, ecuaciones más simplificadas, no se necesita esta condición de salida, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque aquí en diferencias finitas, pues tenemos forward time, bueno, las derivadas se clasifican en adelantada en el espacio, centrada y retrasada, ¿no? Hay que decirlo así, o con retraso, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo armes tu esquema, se puede obviar, por ejemplo, la condición de salida esta, ¿ya? Pero para efectos prácticos y en las ecuaciones completas sí se necesita de esta condición. ¿Por qué les digo esto? Porque no voy a hacer que alguien que conoce les diga, bueno, tú me dices que siempre se va a necesitar esta condición de salida. Le voy a decir, eso es falso. ¿Por qué? Porque si resuelvo la onda convectiva con un esquema de diferencias, un tipo de esquema en especial, no recuerdo, pero lo he hecho, ya, por eso les hablo de práctica, ya, yo les estoy hablando de práctica. Se puede obviar esta condición, ¿ya? Entonces eso es solamente a forma de que no les cojan, ¿ya? Puedan ustedes decir, sí existe un esquema que se puede obviar esto, pero en los software sí todos necesitan de esta condición de salida, ¿ya? Para las ecuaciones complejas. Muy bien, entonces ahora entremos a la parte de la malla computacional. Ya entendimos qué es la interpolación, ya vimos qué es la extrapolación, ¿no? Ya vimos cómo los software van a actuar. Uy, a ver, denme un momentito, por favor. Me parece que hay alguien que se ha quedado sin el curso. No sé si no le he agregado. Uy, mil perdón. Ok, ya le envié. A ver, voy a tomar en cuenta. Quizás se me pasó enviarle. Bueno, lo voy a revisar después. Entonces, vamos a entrar a la parte de la malla computacional. Ya es importante ver estos temas. Ya solo en la primera clase. En la primera clase siempre hago la exposición técnica, pues, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque es necesario que el que está a cargo del curso entienda cómo funciona el software, ¿ya? Más que lo domine, o sea, solamente coge el ejemplito y lo haga correr, que no es que menore ¿cómo lo digo? No es que no sea importante correr el programa, lo más importante es entenderlo, porque cuando ustedes, los que enseñan generalmente corren un ejercicio que está hecho, pero cuando ustedes estén en proyectos reales se van a encontrar con un montón de problemas, ¿ya? El programa no va a correr, hay inestabilidades, no hay convergencia, no te reconoce la malla, etcétera. Y es importante entender justamente lo que yo voy ya enseñando hace tiempo, entender cómo funciona el programa. Entonces, miren, el flujo bidimensional, ¿no? Aquí voy a, permítanme, seleccionar otro color. El flujo, ¿ya? El flujo, aquí voy a tocar el flujo
bidimensional en 2D, ¿no es la excepción? Pues no, miren, aquí tenemos lo mismo. Imagínense que los límites, el tramo en que voy a hacer mi modelo. Aquí está la malla computacional, que ya es una malla en 2D, ya no estamos hablando de solo un fragmentito de recta. Este es el límite. Y dentro de esta malla computacional, ¿qué se hizo? Se fragmentó el dominio o el espacio. ¿Y en qué se fragmentó? En celdas computacionales, en un conjunto de celdas computacionales. Entonces, de aquí deducimos un concepto. ¿Qué es una malla computacional? Es un conjunto de celdas computacionales, ¿no? Es un conjunto o un arreglo de celdas computacionales. ¿Qué más logramos ver aquí? La condición de contorno de entrada. Aquí lo tenemos. Miren, esto es el GEC-RAS. ¿Qué más tenemos? La condición de contorno de salida. Aquí también lo tenemos. ¿Ok? Y aquí pues está un pequeño fragmento, ¿no? Un pequeño fragmentito de la malla computacional. Como ven, son celdas computacionales. Y ahora ustedes dirán, bueno, hasta ahí está bien, ingeniero, pero ¿sabe qué? Usted nos habló de que también se debe discretizar las ecuaciones de movimiento, esas ecuaciones diferenciales, que parecen difíciles, pero no son difíciles. Yo escuché una vez una explicación de un docente que decía que esas ecuaciones son como una mujer que no se ha maquillado, ¿no? Algo así decía, ¿no? O mal maquillada. Pero que si tú maquillas las ecuaciones te vas a dar cuenta que son simples, ¿no? Que no son tan difíciles. ¿Y eso cómo se llega a eso? Bueno, entrenando, pues, ¿no? Viéndolo todos los días hasta el punto en que ya no te va a parecer tan feas, ¿no? Sino al contrario, vas a comenzar a verlas bonitas, ¿no? Algo así. Pero bueno, entonces miren, a todo esto se le llama el perímetro y lo que se ha hecho aquí es un refinamiento, que eso lo vamos a ver en optimización y eficiencia de la malla computacional, ¿ya? Vamos a ver temas interesantes en estas dos horas. En la siguiente clase ya pasamos al tema de practicidad. También avisarles que si alguien se queda en algo, no tenga dudas, solamente me lo dice, podemos hacer una pausa, entramos a su máquina, yo puedo obtener el control remoto de su máquina, ¿ya? En vivo y en directo, y puedo solucionar su problema, ¿ya? Esa es la forma en cómo se va a trabajar en Water and Space, ¿no? Porque la idea es que ustedes salgan aprendiendo, salgan manejando el programa y puedan aplicar, más que un certificado, ¿no? Algunos me preguntan, Inge, ¿y el certificado? Y bueno, pero más que ello es lo que ustedes puedan aprender, ¿no? Lo que ustedes lleven como experiencia de haber llevado algún tipo de curso, ¿no? En Water and Space. Bueno, entonces miren, ya ahora se entendió bastante claro lo que debemos hacer en GeoGebras. Construimos una malla, se discretiza, colocamos las condiciones de contorno, tanto de entrada como de salida, y también las condiciones iniciales, ¿no? En este caso, las condiciones iniciales sería indicarle al programa, voy a cambiar de color, permítanme, indicarle al programa si este río, ya como ven aquí está el eje del río, ¿no? En el tiempo inicial, por eso se llama condiciones iniciales, tiene un cierto volumen de agua o no tiene. ¿Ya? En este caso, si tiene un cierto volumen de agua o no, son las condiciones iniciales, es decir, el tirante en el tiempo t sub 0, ¿ya? T sub 0 para cualquier x, o bueno, en este caso, dos dimensiones x y y. Muy bien, continuamos. Muy bien, y ahora la pregunta es, Jonah, ¿y cuál es el intervalo de espacio? Porque mira, yo he visto aquí que, por ejemplo, para el río, que yo lo logro observar, ¿no? Al menos logro ver, esas son estas celdas pequeñas. Y para la llanura de inundación veo celdas más grandes. ¿Cuál es el criterio que se debe tener para hacer esta discretización? ¿Ya? Ahora estoy hablando, claro, de un tramo de río, pero cuando entremos a las estructuras se aplica lo mismo, ¿ya? Y bueno, vamos a ir desglosando, porque esto va a estar también en función de la fluctuación del nivel y la velocidad. Pero bueno, vamos, no les adelanto. Entonces, ¿cuál es el criterio para la elección del intervalo de espacio? Es decir, para discretizar, o celdas más grandes o celdas más pequeñas. ¿Cómo lo hago? ¿Quién me dice cuándo debo colocar celdas computacionales grandes o celdas computacionales pequeñas? ¿Quién me dice eso? Y bueno, pues todo está en función de las variables hidráulicas, las variaciones de las variables hidráulicas. Y aquí voy a hacer un pequeño esquema para explicarlo esto de forma más concreta, ¿no? Con las figuritas
Se aprende mucho más rápido. Entonces, miren, si por ejemplo, aquí voy a dibujar dos escenarios, ¿ya? Y luego lo hacemos aterrizar ahí, aquí con esta pequeña descripción nomás, como ustedes eh, ven que he puesto, ¿no? Y aquí voy a colocar, por ejemplo, ¿no? Ok. Eso es el terreno de dos casos diferentes. Ahora voy a dibujar los niveles de superficie. Uno es así, bueno, y el otro podría ser así, pues, ¿no? Podría ser así. Entonces, miren, esto, por ejemplo, podría ser una laguna, ¿sí? Una laguna, tenemos una superficie plana. Podría ser una plataforma, ¿no? Una plataforma. O un lugar plano, una zona plana. Y esto pues es una zona en donde la pendiente es bastante variable. La pendiente sube y baja, ¿no? Como ven, es una zona agreste, ¿no? Entonces llego a la siguiente conclusión. Miren, el tirante aquí se va a mantener aproximadamente constante. No va a haber mucha fluctuación de nivel ni de velocidad. Variables hidráulicas, velocidad y tirante. ¿Ya? Entonces, la variación aquí es pequeña. Variación, voy a colocarle así. La variación de las variables hidráulicas de tirante y velocidad, voy a colocar la velocidad aquí, ¿no? Velocidad con rojito, es pequeña. Y yo les pregunto, y en este caso, bueno, pues ahí ya no. ¿Por qué? Porque si aquí hay un desnivel, la velocidad aquí va a fluctuar, ¿no? Vamos a tener velocidad 1, de ahí si se provoca un resalto hidráulico, vamos a tener velocidad 2, etcétera, ¿no? Y podríamos tener también una velocidad de entrada número 3 y 4 y qué sé. ¿A qué quiero llegar? Que las variaciones de velocidad son apreciables, ¿no? Y1, o bueno, Y3, Y1, etcétera. Y en base a esto se hace la discretización de la malla computacional. ¿Ya? Bueno, luego vamos a hablar de la tecnología de subbrillado que tiene GKRAS, ¿no? Pero eso ya tiene que ver con otras cuestiones que ayudan a visualizar estas variaciones, ¿ya? Pero bueno, el concepto fundamental que se debe aprender es este, que se refina la malla computacional cuando yo espero que en mi modelo haya fluctuaciones de nivel bastante importantes, al igual que de velocidad. En mi estructura hidráulica aplica lo mismo. Si es el canal de entrada, puedo hacer una malla más grande, pero ya en la rápida y en donde se provoca o en donde va a surgir el resalto hidráulico, habría que hacer una malla más pequeña, porque yo espero que las fluctuaciones de velocidad integrante van a ser significativas, va a haber alta variación. Entonces aquí demanda que sea una malla computacional pequeña, una celda computacional pequeña, ¿ya? Entonces miren, asentamos la idea. La elección del tamaño de celda se hace en función de la longitud promedio del cauce. Bueno, este es otro criterio. ¿Cómo así? Ahora yo ya sé que en donde, por ejemplo, veo que es plano, ¿no? Como por ejemplo aquí en este caso, o está bastante alejado ya del cauce, espero menor fluctuación de nivel. Y aquí en mi río, en donde hay cambios de niveles o cambios de pendientes, bastantes cambios de pendientes, etcétera, yo hago los refinamientos, ¿ya? Yo hago los refinamientos. Entonces, luego que yo sé eso, ¿no? Me pregunto y digo, por ejemplo, perdón, aquí les voy a mostrar otro ejemplo, ¿ya? Me pregunto y digo, sí, está bien, Inge, pero ¿cuánto debo refinar mi cauce? Entonces, a ver, voy a, con mi lápiz óptico, mejor porque el mouse me falla. Entonces, miren aquí, si yo tengo, ya, este es el otro, ya entendimos el primer concepto, ahora estoy entrando al segundo. ¿Ya? Por ejemplo, este es el ancho de mi río. B, voy a colocar la base de mi río. Entonces, yo les digo, pues si mi río es de 10 metros, ¿no? Yo no voy a decir que el delta de T, es decir, la discretización o el tamaño de la celda computacional, va a ser de 5 metros, pues. ¿Por qué? Porque solamente voy a tener dos celdas computacionales. Y eso no es, y eso no satisface el modelamiento hidráulico. No es, no es una buena práctica. Pues, ¿no? Se puede hacer con la tecnología de subbrillado de GKRAS, que podría ayudar a eso, pero sin embargo, para un modelamiento correcto, un modelamiento que sea eficiente, eficaz, tenga resultados coherentes, no es conveniente. Entonces, lo que yo digo aquí en la primera línea,
que depende justamente de esta base. Pues no, si es 10 metros, yo podría colocar que el incremento de X no va a ser 5 metros, sino al menos entre 10 y 20 veces. Ya podría ser mayor, pero habría que analizar también cuánto tiempo te demora el modelamiento, ¿no? Tú podrías decir, bueno, Inge, ¿sabe qué? Aquí le doy, usted me dice que le doy 1 metro, pero yo soy súper ambicioso y yo tengo una máquina, una i9, y le voy a colocar 0.20 metros, por ejemplo, 20 centímetros, ¿no? Entonces ahí ya está en el otro extremo. ¿Por qué? Porque si él hace la comparación de los resultados de 1 metro con 0.20, se va a dar cuenta que no hay mucha diferencia. Y a eso se le llama análisis de sensibilidad del tamaño de la malla. Ya, miren, estamos entrando ya a los análisis de sensibilidad. ¿Cuáles son las variables sensibles? Entonces yo modelo con un tamaño de malla de 1 metro y luego con 0.20, pues, y me voy a dar cuenta que quizás 1 metro sea suficiente, que no hay mucha diferencia. Entonces, debe quedar el modelo con 1 metro. ¿Por qué? Porque si yo coloco 0.20, por ejemplo, para este caso, pues, me puede demorar el modelo un mes, porque si con 1 metro, bueno, en este caso, mire, tengo un río bastante grande, Jesús lo conoce, la zona. Entonces, lo mínimo eran celdas de 20 metros, pues, pero aquí tenemos 300 metros de base. Entonces, si yo le coloco 1 metro, imagínense, en vez de modelarlo en una semana, 4 días, como nos demoraba en ese entonces, me hubiese demorado un mes. Entonces, ya para un proyecto eso no es práctico, ¿ya? Entonces, el análisis de sensibilidad consiste en determinar el tamaño mínimo de malla, ¿ya? El tamaño mínimo. No queremos, perdón, aquí lo voy a borrar. El tamaño mínimo, ¿ya? No siempre menos es más, ¿ya? Tiene que haber un equilibrio. Muy bien, y hay una pregunta, la cual vamos a contestar. Ok, me dice nuestro amigo Emilio, por ejemplo, la transición entre el canal principal y la planicie inundable, ¿qué recomienda? Hay una transición, tendríamos que ver, Emilio, si en la transición hay un flujo subcrítico, supercrítico. Y no te preocupes, lo vamos a ver aquí, ¿eh? Porque si es que el flujo es supercrítico, va a deformarla, va a haber perturbaciones sobre la superficie del agua y es probable que se produzca el resalto hidráulico oblicuo u onda de choque, o resalto hidráulico lateral, como yo lo llamo, o onda de choque oblicua, ¿no? Entonces vamos a analizar eso, ¿ya? Porque no solo vamos a aprender a modelar las estructuras, sino en un modelo grande yo le voy a decir, ¿qué es lo que ustedes tienen que sacarlo al GeoCRAS aparte para la ingeniería de detalle? La ingeniería de detalle ya es justamente la aplicación de este curso, pues, ¿no? Que son estructuras hidráulicas, pero hay que saber cómo sacarlo, cómo extraerlo. Entonces, en la transición habría que ver qué tipo de flujo es. Si es un flujo subcrítico, entonces no se va a deformar la superficie. También vamos a ver pilares, ¿ya? No te preocupes, en esta clase lo terminamos, la teoría, Emilio. Bueno, Lincoln me está preguntando, Lincoln también nos conocemos. Entonces, mira, la transición tendría que haber refinamiento, ¿ya? Tendría que haber refinamiento necesario y tendrías que estar atento con qué flujo de entrada va a ingresar el flujo, si es o qué régimen, perdón, ¿no? Si es un flujo subcrítico, supercrítico. Si es un flujo supercrítico, necesariamente lo tenemos que extraer solo esa estructura para hacer un modelamiento aparte, ¿ya? Un modelamiento aparte. Y bueno, eso les voy a comentar ya que ya lo que les estaba haciendo al principio y lo voy a comentar en la clase también con ecuaciones, claro está, para justificar la solidez de lo que vamos a hacer, hasta qué punto pues estas ecuaciones nos permiten ver o tener buenos resultados, ¿ya? Hasta qué punto, eso es lo que no se preguntan, pues no hacen su modelamiento y se acabó, ¿no? Y si les dio velocidad de 5, fraude de 5, fraude de 7, no importa, ya está el modelo. No va así. Más que todo cuando, estimados colegas, ustedes se encuentren con alguien que también ya tiene años, qué sé yo, impartiendo este tipo de cursos, entonces ya sabe dónde cogerlos, ¿no? Y la idea aquí es brindarles el pequeño granito de arena de conocimiento que yo tengo para que ustedes complementen su vasta experiencia y bueno, pues en conjunto hagamos de los proyectos unos buenos proyectos con la finalidad suprema del bienestar de la comunidad, ¿no? Que es el fin supremo de estudiar y tanto esforzarnos en todas estas cuestiones de detalle. Muy bien. Lincoln, anteriormente escuché eso de GeoCRAS no te permite discretizar las estructuras hidráulicas debido a la transición, como por ejemplo un pilar o un espigón. Para estos casos se recomienda IBER o también se puede ingresar al GeoCRAS.
A ver, en GKRAS es el paquete más robusto, Lincoln. Eh, Miren, yo no quiero decepcionarles con Iber, pero realmente Iber tiene una serie de deficiencias, ¿ya? Eh, Esa es mi opinión. Yo conozco la parte del CFD a nivel de programación, es decir, que no cojo un algoritmo, sino realizo mis propios algoritmos. Y esto no por querer decir, ah, bueno, pues yo lo hago. No, no, sino para poder indicarles que hay, que el que hace esto, hay un esfuerzo, hay una situación en la que tú te logras dar cuenta de otras cosas que no te permite solamente utilizar el programa. E Iber tiene una serie de cuestiones bastante importantes. Y te voy a lanzar una, Lincoln. Modela una estructura, coloca en el intervalo de tiempo de modelado un segundo, ¿ya? Digamos que vas a tener 10 minutos de simulación. O sea, el programa te va a demorar 10 minutos con un intervalo de tiempo de un segundo, ¿ya? Escúchame, Lincoln. Hoy para todos. Y ahora hace el intento de disminuir ese intervalo de tiempo a 1 entre 100, es decir, 0.01 segundos. Y dime cuánto tiempo te demora. Si te demora 10 minutos, quiere decir que el programa Iber no ha reconocido el intervalo de tiempo de 0.01 segundos. ¿Qué quiere decir? Muchas cosas, muchas complicaciones. Hazlo y me lo comentas si quieres, por interno o si quieres por el grupo, para que todos sepan, que sería mejor. Intenta hacerlo y dime qué es lo que obtiene. Si Iber no logra reconocer que ese 0.01 segundos no lo logra reconocer, es decir, que ya no va a demorar 10 minutos en correr tu programa, sino va a demorar, por decirlo, 30 minutos, eso sería prueba de que sí está reconociendo el intervalo de tiempo pequeño. Pero si no lo reconoce, hay un grave problema, porque el intervalo de tiempo es un factor importante en el modelamiento de estructuras hidráulicas, y no solo de estructuras hidráulicas, sino en todos los modelamientos hidráulicos a nivel general. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Entonces, miren, aquí termino con la finalidad de obtener pista, con la finalidad de obtener los detalles suficientes, ¿no? Lo que yo quiero obtener es los detalles suficientes, no quiero hacer 0.20 o 20 centímetros, pues un río de 300 metros, ¿no? Lo que yo quiero es solamente los detalles suficientes. Recuerden que este es un modelo simplificado también, incluso las ecuaciones de movimiento son ecuaciones simplificadas. Nosotros como ingenieros, investigadores, los fenómenos complejos de la naturaleza las abstraemos a un modelo matemático simplificado. ¿Ya? Eso es lo que se hace. Muy bien, continuamos. Entonces, miren, aquí ya de forma práctica, porque vamos a avanzar, necesitamos avanzar. Por ejemplo, aquí, ¿no? Es una zona plana, es una laguna, ¿no? Es una laguna, una llanura. No necesito tener celdas muy pequeñas. Aquí necesito tener celdas grandes. Es suficiente. Esa debe ser la razón con la cual ustedes hagan los modelamientos hidráulicos, ¿no? Miren, por ejemplo, este modelamiento aquí ya tiene 53.500 metros, ¿no? Y bueno, abajo va hasta los 200 kilómetros. Entonces, aquí una malla más fina, perdón, una malla más grande, aquí dentro del río, sí, pues, donde está las fluctuaciones importantes del nivel del agua, ¿no? Sí necesito un refinamiento. También podría ser en algunos como streamline, líneas de corriente, ¿no? Algunas líneas de corriente en donde intente ver las fluctuaciones del nivel, ¿ya? Entonces ustedes miran, dije, pero ¿para qué en tanto, no? Póngale 1 metro y se acabó. Sí, pues, pero cuando estés modelando 200 o 300 kilómetros de río, tienes que hacer una malla eficiente. Tienes que saber dónde refinar y dónde no refinar, porque en el proyecto no te van a esperar 1 mes para que hagas un modelamiento, ¿no? Es cuestión de días. Y también hay que saber simular y hay otras técnicas para avanzar y detectar dónde están los errores antes de hacer la simulación definitiva. A modo de comentario, los modelamientos hidráulicos, los que deben hacerse con toda la de la ley, no son fáciles. Manejar el programa es fácil, pero ya el modelamiento en sí requiere de muchas cuestiones para lograr decir que es un modelamiento robusto. ¿Ya? Bueno, muy bien. Entonces aquí, como ven, tengo un pequeño planito pues, que hice y todo ello bastante interesante para que ustedes se den cuenta a lo que me refiero. Pues, ¿no? Y miren, aquí está todo el tramo, ¿no? Aquí en este subplano está todo lo que les acabo de mencionar. Entonces, por ejemplo, aquí hay diques permeables, hay diques permeables, no permeables, hay puentes, hay 300 alcantarillas, qué sé yo, aquí también hay un estuario. Entonces, miren, modelar todo esto realmente es
algo complicado, ¿no? O sea, hacer que el modelo corra satisfactoriamente en el menor tiempo posible, que las mallas sean tengan los intervalos de espacio suficientemente grandes o pequeños para ver los detalles de velocidad y tirante, pues es una cosa que implica tiempo, esfuerzo y bueno, pues y todas estas cuestiones. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a continuar. Muy bien, entonces ya aprendimos sobre el intervalo de espacio. Ahora vamos a hablar sobre la elección del intervalo de tiempo. Muy importante, porque yo he encontrado, bueno, pues sí, también me ha pasado a mí. Mejor voy a hablar, ¿no? Al principio me dijeron ponle un segundo y con eso bastaba. Entonces yo a todos los modelos les ponía un segundo, ¿no? Pero ¿está bien eso? O sea, si te revisa un evaluador o me revisa Emilio, me dirá, Jonah, tú le has puesto un segundo y eso está bien. Y me va a preguntar, ¿y cómo lo has hecho? Bueno, magíster, se me ocurrió ponerle un segundo. Es falso, pues. Tiene que haber un criterio. Y la elección del intervalo de tiempo que ustedes coloquen en Iber, Heck, RAS, ahí voy a Lincoln, intenta calcular tu intervalo de tiempo Lincoln, ingrésalo al Iber y ve qué resultados obtienes. ¿Ya? Muy bien, entonces necesitamos tener un criterio. Y este criterio se llama condición de Courant. Yo lo voy a explicar con un grafiquito de forma práctica, ¿no? Como siempre el tiempo a mí me es bastante escaso, yo quisiera transmitirles todo, pues, pero realmente siempre es escaso, ¿no? Ya la siguiente práctica, la siguiente clase, lo que quiero es práctica, también eso es parte importante, ¿no? Entonces, miren, la condición de Courant, ¿ya? Es en realidad, o bueno, la condición de Courant se establece que el intervalo de tiempo se calcula en función del número de Courant, en este caso el C. Y este número Courant no es más que la celeridad física entre la celeridad numérica. ¿Cómo así, Inge? Bueno, pues la celeridad física, aquí voy a dibujar la pequeña base de un canal, y aquí voy a dibujar una ondita, ¿no? Entonces ustedes han visto en los canales, ¿no? Pues a veces lanzan una piedrita y se produce una sobreelevación, ¿no? Una onda, o generan una ondita en un canal o en un lago, qué sé yo, y esto se mueve a través de una velocidad. Esta es la celeridad física de la onda. Y la celeridad puede ser celeridad dinámica o celeridad cinemática. ¿Ya? Entonces, si es celeridad dinámica, se utiliza la ecuación de Lagrange, y si es celeridad cinemática, por sus siglas en inglés, es la ecuación de Zeno. ¿Ya? Entonces, ustedes me dirán, dije, bueno, ya me está confundiendo. ¿Y cuándo aplico cuál ecuación? Yo les voy a decir de forma práctica. Miren, cuando aplican la celeridad dinámica, que la ecuación es esta, miren, aquí lo voy a colocar. La celeridad dinámica es igual a la velocidad promedio dentro del canal más G por el tirante hidráulico. ¿Ya? Miren, es una ecuación bastante simple, como ustedes lo ven, pero esto se aplica cuando los hidrogramas no son muy empinados, ¿no? Si yo tengo aquí caudal y aquí tengo tiempo, ¿no? Y tengo un hidrograma no tan empinado, es decir, un hidrograma está compuesto por la curva ascendente y una curva descendente. Son curvas acampanadas. Entonces, si esto no está muy empinado, aplico esta fórmula, ¿ya? Ojo con esto, ¿eh? Y si es que voy a utilizar otro color, ¿ya? Para la onda cinemática, este hidrograma estuviera así, bastante empinado, ¿no? Utilizo la ecuación de la onda cinemática, que dice así, ¿no? La celeridad cinemática es la variación del caudal respecto del área, donde este caudal puede ser la curva de gasto, o puede ser la ecuación de Manning, ya que eso es lo que más empleo. Entonces, ya saben, cuando apliquen la ecuación de Lagrange o ecuación de Zeno, dependiendo su hidrograma de entrada. Esto no se enseña, por ejemplo, ¿no? Miren, así en forma práctica yo no lo he encontrado, ¿no? Bueno, he leído algunos libros, ustedes saben que me gusta leer, practicar, etc. Y no lo encuentro, pues, ¿no? Pero sin embargo funciona así de forma práctica. Si el hidrograma es empinado, si la curvita es empinada, onda cinemática, y si es que es gradual, la ecuación de Lagrange, ¿ya? La ecuación de Lagrange. Muy bien, entonces, ¿funciona, ingeniero, la onda cinemática? Sí, es una simplificación, ¿ah? Pero sí funciona. Por ejemplo, en el drenaje pluvial, pues en el drenaje pluvial, como todo está impermeabilizado, ¿ya? Los hidrogramas que ustedes ven y búsquenlo, van a ser empinados, ¿ya? Los hidrogramas son empinados, pues, ¿no? La curva ascendente tiene una fuerte pendiente, también la curva descendente. Muy bien, entonces hasta ahí ya saben cómo calcular la celeridad física. Muy bien.
Pero yo les planteo otra pregunta bastante importante, miren, y esto lo van a ver en inundaciones también. Aquí tengo mi canal y, por ejemplo, este es el perfil de mi río, ¿ya? Y hay un desnivel importante dentro del perfil longitudinal de eh, de mi río. Entonces, yo aquí voy a obtener, voy a dibujarlo con otro color, ya, permítame por favor. Yo voy a obtener lo siguiente, ¿ya? Y esta figura va a quedar en stand-by hasta que logre explicar arriba. ¿Ya? Primero aquí y luego explico esta parte bastante importante. Porque como les digo, cuando sea un modelador experimentado, realmente nos dan con palo, ¿no? Y digo esto porque, bueno, me han dado, ¿no? Me han dado con palo, ¿no? Entonces hay que verlo, ¿no? Y a ellos les aviso. Entonces, miren, esta celeridad física se hace con la celeridad de la onda. Pero en realidad esta celeridad física no es más que la velocidad máxima dentro de tu modelo, entre la celeridad numérica, que vendría a ser tu intervalo de espacio, el mínimo, el más pequeñito, entre el intervalo de tiempo. De esta expresión se despeja el delta de t. Y el delta de t es igual al número de Corral, ¿ya? O este delta de t va a ser menor o igual. Esa es la condición, ¿ya? Como aquí está. Menor o igual que el número de Corral por el delta de x mínimo, es decir, tu celda computacional más pequeñita entre tu velocidad máxima. Dije, ¿pero qué no estaba hablando de celeridad? Sí, pues, por ejemplo, aquí ahora sí voy a la tercera figurita que acabo de hacer. Entonces, miren ya, muy atentos con esto. Si yo lo hago con cualquiera de estas dos celeridades, esto es para un canal de una pendiente constante. Pero ¿qué pasa aquí, justo en este tramo? La energía potencial, debido a este desnivel, va a generar aquí una velocidad máxima. Y esta velocidad máxima o esta velocidad va a ser mayor que cualquiera de estas velocidades que ustedes calculan. O sea, lo que están calculando es la celeridad de la onda, ¿no? Del hidrograma, pues, ¿no? Entonces va a estar por aquí, supongo, pues algo así, ¿no? Entonces, sin embargo, esta velocidad que ustedes calculan, esta celeridad, perdón, ya sea dinámica o cinemática, se va a ver superada por la velocidad máxima alcanzada por la conversión de energía potencial en energía cinética. En palabras simples, este delta de z hace que aquí esta velocidad sea mayor que estas dos velocidades. Y si esta velocidad es mayor en su modelo, tienen que sacar por eso un perfil longitudinal. En GEC-RAS se saca un perfil longitudinal y se evalúa los tramos críticos, en donde se alcanza la máxima velocidad. Esto en el premodelamiento. Y esta es la velocidad, perdón, la velocidad que tiene que estar aquí. No solamente la celeridad, sino la velocidad máxima. Y ahora si me pueden mencionar en qué libro está esta parte. No lo está, pero simplemente cuando uno modela ya se va dando cuenta, etcétera, pues de todas estas cuestiones. Como ustedes saben, más que veloz, yo creo que son más analítico que veloz, ¿no? La naturaleza sí, en lo que te da, también te quita en otras áreas, entonces creo que la velocidad no es mi fuerte, pero sí la parte analítica, ¿no? Demoro un poco en comprender, pero eso es lo que mejor me sale, creo yo. Muy veloz, no creo que es mi fuerte, la velocidad, ¿ya? Sin embargo, hay otros colegas que son quizás más veloces, pues, ¿no? Como les digo, la naturaleza lo que te da en abundancia te quita también en otros aspectos, ¿no? No es perfecto. Muy bien, entonces aquí entendimos que este intervalo de tiempo está en función del número de Corral. Y este número de Corral, según las especificaciones de GEC-RAS, tienen estos valores, ¿ya? Bueno, en realidad para la onda difusiva, aquí están las ecuaciones de Water-Shallop con el método euleriano, perdón, es 1, ¿ya? Pero esto puede variar, este número de Corral, perdón, aquí, este número de Corral puede variar de 1, incluso hasta 5, ¿ya? Lo recomendable es 1, ¿ya? Lo recomendable es 1 en forma práctica para que su modelo estabilice. ¿Qué quiere decir? Que antes de correr su modelo ustedes tienen que calcular esto, ¿no? Y calcular esta velocidad máxima. Entonces miran, dije, pero ¿cómo lo voy a calcular si todavía no he hecho ninguna simulación? Miren, pueden aplicar la ecuación de energías desde este punto a este punto. Pero yo sé que les voy a complicar a algunos de ustedes. Ya no a todos, la mayoría yo sé que saben. Pero puede ser que en forma práctica nos complique y me incluyo. Entonces solamente utilizan esta fórmula, pues, ¿no? 2 veces GH. Se olvidan de lo demás. El H es el incremento de Z. Lo multiplican por 2G y lo dividen en la raíz cuadrada. Y si esta velocidad es mayor que las celeridades, estas celeridades, que por lo general va a ser ya, no recuerdo cuánto es el umbral,
pero por lo general va a ser mayor cuando hay un desnivel fuerte. Entonces colocan con esta formulita aquí y ya pueden colocar en su modelo el intervalo de tiempo. En eso consiste la condición de Corrán, con toda la teoría de forma práctica para que ustedes hagan sus modelamientos. Entonces yo voy a leer este fragmentito y pasamos a la otra diapositiva, ¿ya? La estimación del intervalo de tiempo está sujeta al criterio del número de Corrán. Ojo con esto, el cual es la relación entre la celeridad física y celeridad numérica. Ya lo vimos. Y en hidráulica es una condición necesaria, pero no suficiente para la convergencia de estabilidad de modelos. ¿Qué quiere decir? Ah, porque Inge le ponga un delta de T, que aquí usted me dijo que lo saque así, ¿va a funcionar todo correcto? No. Es una condición necesaria, pero no suficiente para la estabilidad y convergencia del modelo. Muy bien, ¿qué tipos de mallas tenemos? Tenemos mallas estructuradas y no estructuradas. ¿Por qué he colocado este tema? Miren, porque realmente nosotros en las estructuras hidráulicas vamos a ver que las mallas estructuradas siempre van a ser mejor que las no estructuradas, por diferentes razones. Y yo lo voy a leer. El software, estoy hablando de HEC-RAS, fue diseñado para utilizar mallas computacionales, o bueno, el software fue diseñado para utilizar mallas computacionales no estructuradas, ¿ya? Es decir, el HEC-RAS, pero también puede manejar mallas estructuradas. Una malla estructurada se trata de la misma manera que una malla, bueno, esta es teoría, miren, ¿no? El software asume que las celdas son ortogonales. A lo que se refiere es lo siguiente, va a pasar a la otra diapositiva. Las mallas estructuradas son un conjunto de celdas computacionales continuas, ¿ya? Miren cómo ven, continuas, ordenadas y graduales. Este tema de las mallas, los tamaños de celdas graduales lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. Y las mallas no estructuradas, pues es un arreglo de mallas triangulares, como ustedes lo ven. Bueno, estas son rectangulares, pueden ser cuadradas. Estas son mallas no estructuradas triangulares. Dije, muy bien, ¿y cuál utilizo para las estructuras hidráulicas? Forma práctica, mallas estructuradas, ¿ya? Y para el terreno, mallas no estructuradas. ¿Por qué? Porque estas mallas no estructuradas, como ven, es una triangulación, se adapta mejor al terreno, ¿ya? Pero para ver los resultados correctamente son las mallas estructuradas. Y bueno, también existen mallas estructuradas en polígonos, ¿ya? Bueno, vamos a ver en la siguiente celda. Entonces, miren, perdón, me corrijo, las mallas estructuradas son estas, las no estructuradas también pueden tener un mallado cuadrilátero, ¿ya? Estos tienen otros tipos de ventajas, pero bueno, pasamos a esta diapositiva. Entonces, miren, el mallado triangular no uniforme, porque como ven, no es uniforme, demora más en hacer los cálculos. En cambio, las mallas no estructuradas, pero en forma de cuadriláteros, no triángulos, tienen una mayor eficiencia de cálculo. ¿Para qué nos sirve esto? Como les digo, ustedes apunten a modelar 300 kilómetros de río, pues en todo caso, ¿no? Al peor escenario. Entonces van a tener que utilizar justamente estas mallas, y el cuerpo de ingenieros es una institución grande donde hay harto dinero. Y si no, ustedes corríjanme. Y hay financiamiento para sus ingenieros investigadores, se puedan sentar y puedan dedicarse todo el día a estudiar, ¿ya? Y a crear nuevas cosas. Bueno, aquí en Perú estamos al contrario, ¿no? Los investigadores por lo general son los más pobres y bueno, no hay financiamiento para esto. Pero ellos sí lo tienen. Entonces, y el cuerpo de ingenieros no se compara a lo que tiene Inver, IRIC, etcétera. Son una entidad bastante fuerte, bastante importante a nivel mundial. Entonces ellos se dieron cuenta de que las mallas con cuadriláteros, por eso es que las mallas de HEC-RAS son cuadriláteros, ¿no? O perdón, son polígonos no mayores de 8 lados, los cuales permiten una eficiencia de cálculo y el menor costo computacional. Demora menos, hay más eficiencia computacional. A diferencia del mallado triangular, pues que lo tienen los otros software. Entonces, ¿dónde utilizarlo? Bueno, de preferencia hay que utilizar esto, pues, ¿no? Por eso vamos a utilizar el HEC-RAS. También enseñaba el Iber en un diplomado, lo enseñé, ¿no? No sé cuántas horas, pues nos pasamos ahí, hice cálculo y todo, y por cierto, los cansé también, ¿no? Es que el predimensionamiento está ligado a manejar bien tu cálculo, ¿no? Y bueno, pues esas son cosas, pequeños detalles. Entonces, miren, este mallado cuadrilátero es más rápido, es más eficiente, procuren hacer este tipo de mallado. Ya los no triangulares realmente demoran el modelo, etcétera, y traen una serie de cuestiones en CFD llamadas transmisión de información, ¿ya? La transmisión de información. Y aquí lo voy a hacer
súper rápido, porque eso ya vamos a entrar a hacerlo. ¿Ya? Quiero terminarlo aquí para la otra clase, ya entrar simplemente a descargar el programa y correr nuestro primer modelo. Entonces, miren, la transmisión de información es un tema mío, ¿ya? El cual yo incido bastante. O para los que hacen CFD, pero no he visto escrito, seguramente debe haber, ¿ya? Debe haber, no, tampoco me quiero botar al mar, debe haber, pero sin embargo, yo les voy a explicar cómo funciona. Entonces, miren, cuando hay una malla que es uniforme, es decir, que tiene algo así, ¿no? Aquí también se forma bastante. Bueno, acá hay una uniformidad de realmente, ¿eh? O sea, estas no estructuradas, estos polígonos, sí tienen son uniformes, ¿no? No a tal punto, pues, como una malla estructurada, pero sí tienen algo de uniformidad. Entonces, miren, cuando yo les decía que se hace la discretización del dominio y les hablaba de todo eso, ¿no? Entonces, eso tenía que ver que en cada celda computacional, caramba, a ver, perdón, que en cada celda computacional el programa calcula una velocidad y un tirante, ¿no? Una velocidad y un tirante. En cada celda computacional. Bueno, voy a dibujar 3 con una celda computacional. Pero miren, para calcular este valor, ¿ya? Para calcular este valor, voy a cambiar de color a verde. Este valor necesita de las celdas anteriores, de los valores de las celdas anteriores. A esto se le conoce como transmisión de información hidráulica. O sea, yo necesito saber aquí cuál es la velocidad, cuál es el tirante, ¿no? De las celdas contiguas para poder calcular este punto. Y también, bueno, este punto va a estar en función de las celdas contiguas. O sea, el cálculo de esta información hidráulica va a estar en función de las celdas adyacentes, anteriores, ¿ya? Bueno, dependiendo del método si es implícito o explícito, pero para que me entiendan de forma práctica. Esta celda no es que se le ocurra un valor y ya está, sino que necesita de la información anterior para que se pueda calcular. Entonces, cuando la malla computacional es uniforme, esta transmisión es rápida. Por eso se habla de eficiencia de cálculo. Y estas mallas son mejores que estas. Como ven aquí no se tiene una uniformidad, ¿no? Esta puede saltar aquí, etc. Entonces estas mallas convergen, pero demoran el cálculo. Y es justamente por este concepto de transmisión. Si ustedes lo encuentran, analizan, transmisión de información hidráulica, ¿no? De las variables hidráulicas. ¿Cómo me he dado cuenta? Bueno, haciendo CFD, pues no hay de otra. Solo así me he dado cuenta y eso es lo que les estoy compartiendo. ¿Ya? Miren, esto es ya técnico. Las mallas de esta forma transmiten mejor la información y tiene otra serie de ventajas. Pero bueno, yo voy a pasar. ¿Cuál sería la otra ventaja? El fenómeno de la capa límite. Ingeniero, ¿qué es eso, el fenómeno de la capa límite? Y acá voy a Lincoln. Por ejemplo, acá agarra Lincoln, hace su modelamiento de un pilar de puente, por ejemplo, en 2 dimensiones. Eso también está contemplado en el curso. ¿Y qué es lo que hace? Construye una malla triangular, miren, como esta, para este pilar del puente, ¿no? Se me ocurre. Entonces, como construye una malla triangular, estas mallas triangulares no reproducen el fenómeno de capa límite. ¿Y qué es el fenómeno de capa límite? ¿No? Tiene que ver con una pequeña capa que se forma, ¿ya? Una pequeña capa que se forma entre la estructura y el agua. Una capa pequeña llamada la capa límite. ¿Y en qué influye, ingeniero, esta capa límite? En el tema de las velocidades. Y si tú estás analizando su cavación, tienes que tener en cuenta que tu malla computacional te represente o reproduzca bien las velocidades y los tirantes. ¿Ya? Influye en la distribución de velocidades. Entonces, vamos al grano. ¿Cuál es lo que se debe hacer? Tener una malla uniforme. Uniforme en la frontera de el pilar del puente. Bueno, aquí he puesto una estructura, una figura aerodinámica, ¿ya? Pero aplica aquí, pues es lo mismo. Y esto vamos a hacer un modelamiento y vamos a probar las ecuaciones y aquí se van a dar cuenta cómo funciona. ¿Y por qué es importante, ingeniero? Pues bueno, pues si el Lincoln agarra y pone esta malla no estructurada y da en un proyecto, se está cometiendo un error, porque las fórmulas de socavación están en función de la velocidad o no. ¿Está en función de la vorticidad o no? Correcto. Y
Y si tú no eres capaz de representar en tu malla computacional esa vorticidad, esas velocidades, entonces tu socavación va a ser pésima. Si ya en las mismas ecuaciones en un D de la socavación hay incertidumbre, agrégale a esto que no representen bien el tema de velocidad. Y esta es una de las causas por qué se comete tantos errores al estimar la socavación. ¿Ya? Ese es un detalle muy importante. Y bueno, pues, cosas que se van a ver seguramente. Como ven, el curso está enfocado, vamos de lo simple a lo complejo. La teoría, sí, estoy tratando de ser lo más técnico posible con ustedes, pero de forma práctica. ¿Ya? Y el programa vamos a ir de menos a más, ¿no? Al final ya lo hacemos más complejo, pero todo lo que les estoy enseñando tienen que aplicar. Muy bien, entonces ahora pasemos a otro tema muy importante, que es el tema de optimización de la malla computacional. ¿Y a qué se debe la optimización? Bueno, si nosotros buscamos la palabra optimización, entendemos por optimización con el recurso, la cantidad suficiente que se necesita para realizar algo. Entonces aquí de forma práctica voy a realizar lo siguiente. ¿Ya? Aquí tengo el modelamiento de un fragmento de río, de un tramo de río. ¿Qué pasa si yo la malla computacional lo construyo hasta aquí? Se me ocurre, bueno, yo te puedo decir, está bien para el premodelamiento, porque tú no sabes hasta dónde va, hasta dónde alcanza tu llanura de inundación o tu huella de inundación. Pero para el modelamiento final debe ser recortado la malla computacional solo hasta donde alcanza la inundación, hasta donde alcanza el flujo. ¿Por qué motivo? Porque tú no necesitas esto, lo que estás haciendo es que el programa tome más tiempo, a pesar que tiene algoritmos para poder detectar estas áreas que no debe haber cálculo. Sin embargo, igual va a restar tiempo el programa, lo vas a hacer pensar de que aquí resuelva las ecuaciones de Water-Shallow sin tener resultados, pues se traduce en que tu programa va a demorar más. Entonces a esto se le llama optimización de la malla computacional. ¿En qué consiste? Recortar tu malla computacional solo al área de inundación. ¿Ya? En eso consiste, solo utilizar el recurso necesario para un fin. Si tú vas a comprar una lata de atún, ¿has visto? Eso trabajan bajo el principio de la primera derivada, ¿no? Para los máximos y mínimos. Pero bueno, ese es otro detalle de cálculo. Entonces, no te van a vender un atún, ¿no? Un pequeño atún en una lata de, no sé, una lata el doble de grande, pues, ¿no? Se optimiza el recurso. A esto se le llama optimización en el campo de la hidráulica. Recortar la malla computacional solo al modelo que vas a realizar. Continuamos, ya no voy a leer eso. Entonces, pues aquí, ¿no? Como ven, la malla computacional, bueno, aquí no ha salido bien, se recorta justamente al área de inundación. Pues, ¿no? Bueno, aquí si hay algunos espacios en blanco, no es que lo vas a hacer al límite, pues no, tampoco es la idea, pero se debe recortar, estimados colegas. ¿Ya? Suficiente con esa explicación. Ahora entremos a eficiencia. Una cosa es optimizar, otra cosa es la eficiencia de la malla computacional. Yona, ¿y cómo es esto de la eficiencia? Bueno, tiene que ver con lo que les mencioné hace un momento, con la transmisión de información, ¿ya? Entonces, miren, el tamaño de las celdas computacionales, como por ejemplo acá está mi río, y aquí yo tengo, voy a cambiar de color, permítame, negro, y aquí yo tengo la llanura de inundación, ¿no? Es más, por aquí hay un dique, miren, ¿ya? Entonces, en el dique tiene que haber refinamiento. Cuando yo quiera cambiar de tamaños en la malla computacional, debe ser de forma gradual. Por ejemplo, si aquí se da un 20 y aquí fuese 100, se me ocurre, ¿no? Aquí debe ir de forma gradual, ¿no? 40 y luego 80, ¿no? Hasta llegar a 100. Esto reduce los errores que aparecen en GitRAD, ¿ya? Pero intervienen en la eficiencia de la malla computacional. Y a esto se llama transiciones graduales, ¿ya? Muy bien, continuamos, ahora lo acabo esto. Extensión del área efectiva. La eficiencia de la malla computacional mejora la transmisión. Aquí está, miren, ya este término lo acoplo, como digo, no lo he encontrado. Información hidráulica, o sea, de velocidad y nivel del agua, de una celda a otra, en el modelo numérico, dando como resultado un aumento en la convergencia, reducción de los problemas de inestabilidad, muy importante.
No es que ustedes estén haciendo esta malla computacional por gusto, se demoren tanto en hacer refinamientos, etcétera, sino que eso va a ayudar a reducir la inestabilidad, converge y va a ser más rápido su modelo. Y si es más rápido su modelo, ya a nivel experto, ya no están solamente construir el modelo y hacerlo correr, sino hacerlo correr en el menor tiempo posible, con resultados óptimos. Entonces, miren, la malla de la eficiencia computacional involucra los siguientes aspectos. Miren, el GEC-RAS tiene calidad de la malla computacional, así lo llamo. Sin embargo, yo aquí he definido algunas otras cosas más. ¿Ah? He definido algunas otras cosas más ya por la experiencia que tengo corriendo en CFD. Entonces, una de las cosas es la alineación de las celdas, suavización de la curva. ¿A qué se refiere alineación de las celdas? De las celdas, perdón, no de las selvas. A esto, miren esta curva. Inténtenlo en GEC-RAS. Y si es que ustedes no hacen un preprocesamiento de estas líneas, entonces les va a dar una malla bastante gruesa, bastante no uniforme, no gruesa. Pero cuando ustedes hacen suavizado de esta línea, entonces te permite que el programa te haga justamente la alineación de las celdas, y sea continua, y sea gradual, etc. ¿Ya? Suavizado de las curvas, esto es lo que les digo, la alineación de las celdas, o sea, si el flujo viene así, por aquí se encuentra la máxima de presión, tiene que estar alineado. ¿Por qué motivo? Mejora la transmisión de información de las variables hidráulicas. ¿Qué más? Intercepción de líneas de ruptura. Esto yo les voy a pasar ya, terminando aquí ya yo les envío por el WhatsApp y luego, bueno, les voy a compartir en la carpeta y bueno, vamos a ir ahí viendo algunos detalles. Proximidad perpendicular de las líneas de ruptura del límite de la malla. Bueno, para explicarlo de forma práctica, aquí está. Alineación. Tiene que estar alineada las celdas conforme la dirección principal del flujo. Suavizado. Miren este tipo de mallas, ¿no? Yo ya no les enseño uno que hice cuando era pulpín, ¿no? Primera vez, pues me salió todo muy disperso, ¿no? Entonces, ahí aprendí que esto se debe suavizar. Por ejemplo, en programa ArcGIS, tú ingresas la línea y le das suavizar esta línea. Y estas líneas lo jalas al GEC-RAS y haces el refinamiento. Y los refinamientos se hacen bastante bien. Inge, vamos a hacer un ejemplo, sí, pues, porque recuerden que hay ahí el ejemplo de un canal curvo. Entonces vamos a utilizar justamente esto. Les estoy mostrando. Intercepción, o sea, quiere decir que los empates, ¿no? Por ejemplo, esta es una laguna, ¿no? Los empates entre los refinamientos deben ser de esta forma, ¿no? Continuos, mejora la transmisión de información. Los traslapes aquí también, por ejemplo, aquí hay un dique y se mejora, ¿no? Y la proximidad, es decir, cuando empaten ya el límite de la malla debe ser en 90 grados, lo más próximo a 90 grados. Muy bien, bueno, eso es un tema que lo dicté en una empresa, no recuerdo cuál fue, bueno, he colocado parte de. Como ven, la teoría no termina, pero aquí he colocado lo primordial para que sepan. Y otra de las cosas es la pérdida de masa. ¿Cómo así, ingeniero? Todo modelo hidráulico, o todo, perdón, modelo numérico atrae pérdida de masa. ¿Qué quiere decir? Aquí dibujo mi río, aquí mi hidrograma de entrada, y aquí voy a dibujar mi hidrograma de salida. Aquí lo voy a dejar con color rojito, porque me entienden. A ver, permítanme. Explicarlo de forma práctica nomás, porque tenemos que avanzar ya para terminar este asunto de la teoría. Entonces, miren, este azulito es este hidrograma, y el rojito es justamente el que dibujaba. ¿Cómo hago la conservación de la masa? Bueno, los programas ya traen ciertas opciones. Cuando hacen el cálculo aparece justamente ya esta información, ¿no? Entonces, si yo multiplico, ¿no? A ver, si tuviera un hidrograma así, ¿no? Un caudal constante, yo les digo, ¿cuál es el volumen de este hidrograma? Aquí tengo en función del tiempo, y les digo, ¿cuál es el volumen de este hidrograma? ¿No? Por ejemplo, de 0 a 100 segundos. Se me ocurre nada más. Entonces, lo que ustedes hacen, sencillo, ¿no? Digo, el volumen es igual a caudal por el tiempo. Yo sé que si lo veo sus dimensiones del volumen, yo sé que el caudal es metro cúbico, voy a utilizar esto mejor, metro cúbico por segundo por unidades de tiempo segundo. Entonces, las dimensiones de volumen va a ser igual a metros cúbicos, es correcto. Entonces, esto mismo que aplico aquí de forma rápida, también lo aplico a estos hidrogramas, ¿no? Entonces aquí podría discretizarlo todo. Bueno, la idea es que haya el volumen debajo de esta curva, ¿no?
todo el volumen debajo de esta curva, ¿no? Entonces, solamente basta con integrar, ¿no? Bueno, si es una función y si no lo hago con un método discretizado. Bueno, la idea es hallar el volumen debajo de esta, volumen 1, que es el área debajo de esa curva. Y luego hallo el volumen 2. Y me voy a dar cuenta que el volumen 1 es diferente del volumen 2. ¿Ya? Hay una pérdida de masa. El volumen 2 es menor que el volumen 1. Entonces yo podría aplicar la siguiente forma, ¿no? La pérdida de masa es igual al volumen 1 menos el volumen 2 entre el volumen 1. ¿Cuánto se ha perdido del volumen 1? ¿Ya? Y esto lo multiplico por 100 para obtenerlo en porcentaje. Entonces, miren, en los modelos 1D puede variar hasta 5%, ¿ya? Entre 1 y 5% la pérdida de masa. ¿Quién sabe menos? ¿Ah? Podría ser hasta 2 nomás, ¿ya? Por experiencia, 1, 2, que se te pueda permitir equivocarte. En los modelos en 2 dimensiones aumenta el rango. ¿Ya? No, aquí podría ser de 2 a 5, pues, o de 1 a 5, algo así. En los modelos en 3D aumenta un poquito más, ¿no? ¿A qué quiero llegar? No hay definido esto, pero se establece que entre el 1 y 3, 4% podría ser aceptable. ¿Ya? Aceptable. ¿Qué quiere decir, ingeniero? Que en sus modelos evalúen esto de la pérdida de masa. Que la pérdida de, bueno, en GKRAS te da en color rojo, ¿ya? Pero en los otros softwares no te avisa. Pues hay que evaluarlo, ¿no? Si la pérdida es el 1%, entonces hay que tener cuidado. ¿Ya? Miren, les estoy resumiendo un montón de teoría que se aprende en hidráulica en 2 horas. Y va a ser lo suficiente. Ya todavía tenemos el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las gobiernas? Las ecuaciones de gobierno. Y como les decía, son ecuaciones que parecen complicadas, pero en realidad no lo son. Simplemente que no estamos acostumbrados, ¿no? Y me incluyo, pues no estamos acostumbrados. Bueno, yo no estaba acostumbrado, pero ya uno se acostumbra. Esta es la ecuación de continuidad, ¿no? A la que establece, si estaríamos hablando en una dimensión, la que establece que la variación de caudal respecto de X más la variación de área respecto del tiempo es igual a 0. En forma vectorial sería el gradiente, perdón, lo saco, este sombrerito no es, el gradiente, perdón, la divergencia de la velocidad igual a 0, en forma vectorial. Y estas son las ecuaciones de momentum, ¿ya? Entonces, miren, yo no entiendo las ecuaciones, pero les voy a explicar de forma práctica. Las ecuaciones que se discretizan en GKRAS son estas, ¿ya? Estas son de su manual, la ecuación de continuidad y ecuación de momentum. Y esto representa cómo se mueve el flujo, ¿ya? Estas ecuaciones de momentum se deducen a partir de la segunda ley de Newton, las fuerzas que intervienen en la masa diferencial de fluido, en un volumen diferencial de fluido, ¿no? A partir de ahí se deduce estas ecuaciones, ¿ya? No hay problema, no es complicado, créanme. Y la ecuación de momentum establece que, en términos prácticos, todo lo que entra es igual a lo que sale, ¿ya? Es decir, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ok. Entonces, aquí tenemos el término convectivo, es decir, cómo, bueno, este es el término convectivo, perdón, este es el término convectivo. Voy a borrarlo mejor. No puedo borrarlo. Ni modo. Ya, este es el término convectivo. ¿A qué se refiere, en forma práctica? ¿Cómo se transmite la cantidad de movimiento, es decir, una perturbación inicial, ¿no? Debido a la velocidad del fluido. ¿Cómo se transmite? Este es el término temporal, cómo varía la velocidad en función del tiempo, ¿ya? Este es el gradiente de presiones, quiere decir la variación de los niveles de agua y también del nivel de la superficie del terreno. Y este término de aquí que viene a ser es el término difusivo. Y el término difusivo está multiplicado por estas dos, por esta bueno, este es nu, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya en los últimos ecuaciones GKRAS, y bueno, estas son sus ecuaciones, trae los modelos de turbulencia, ¿ya? Y aplica con estas ecuaciones, ¿ya? Modelos de turbulencia de viscosity, vórtice, viscosidad de vórtice, ¿ya? Viscosity, sí. Entonces, ya aplica aquí un modelo de turbulencia. Y podríamos hablar de los modelos de turbulencia, ¿ya? Yo también tuve una conferencia todo el año, por lo general, gracias a Dios, algunas entidades, siempre voy haciendo las exposiciones, pues ya, y ahí expliqué sobre los modelos de turbulencia. También es un tema bastante
bastante largo, ¿no? Bastante largo. Pero para términos prácticos, para que ustedes me entiendan, los modelos de turbulencia intentan explicar, estimados colegas, si ustedes, a ver, voy a dibujar una tacita, ¿no? Aquí un pequeño café, ¿no? Café con leche, ¿no? Y mezclan, o esta es leche, ¿no? Y mezclan el café, entonces se van a dar cuenta de los vórtices, ¿no? Los vórtices, que se forman vórtices, pues, ¿no? Entonces, este modelo de turbulencia intenta explicar cómo se transmite la energía entre estos vórtices, porque van a haber vórtices grandes, vórtices pequeñitos. Eso se llama escala de vórtices. Hay grandes, hay pequeñitos. ¿Y cómo se transfiere la energía de vórtice a vórtice? Porque los vórtices grandes generan los vórtices pequeñitos, no se van haciendo pequeñitos, en otras palabras. Entonces, ¿cómo se transmite la energía de esos vórtices, de uno a otro? ¿Y cómo se disipa su energía? Porque no es que comience con un vórtice grande y de ahí vaya hasta el infinito, de pequeñito, no, sino tiene un tamaño considerable. Eso se carga a los modelos de turbulencia. Inge, ¿y para qué me sirve esta vaina, no? Vamos al grano. Porque simplemente, estimados colegas, estoy recibiendo una llamada de México, eh, debe ser algún alumno, ya ni modo, faltan 10 minutos, habría que compartirle la grabación. No se puede hacer que se me haya ido. En fin, ya por interno, ya coordinaré con él. Entonces, miren, ¿y para qué sirve, Inge? Forma práctica. Miren, cuando nosotros veamos los canales curvos, que lo vamos a ver en esto de estructuras hidráulicas, es muy importante utilizar el modelo de turbulencia. ¿Por qué, Inge? Porque al igual que en los pilares de los puentes, que les dije que hay que saber reproducir bien la distribución de velocidades con mallas estructuradas, aquí aplica la misma lógica, pero ya no se refiere a la malla computacional, sino se refiere al modelo de turbulencia. Que no, si ustedes no escogen un modelo de turbulencia, aquí van a obtener cualquier cosa, pero no van a obtener la distribución correcta de velocidades ni de tirantes. Entonces, el mejor modelo de turbulencia es el de viscosidad de remolino aislada, pero eso no lo tiene GitRAS, ni lo tiene Flow 3D, solamente lo tiene OpenFOAM, que es otro programa que también manejo, pero como es muy técnico y a veces obvio ese programa, pues no, como ingenieros queremos algo más práctico. Pero ya para temas de investigación puede ser OpenFOAM, ni hablar. Entonces, sin modelo de turbulencia, tú no sabes aquí qué velocidad hay con certeza, cómo se distribuyen las velocidades. Dije, ¿y para qué me sirve eso? Ah, bueno, y si tú estás en un río y estás haciendo transporte de sedimentos, ¿para qué más te va a servir? Pues, porque tú sabes que en donde hay velocidades bajas va a haber sedimentación, donde hay velocidades altas, erosión, o degradación a gradación, como quieran llamarlo. Entonces es importante justamente para saber la morfodinámica fluvial de un río. Yo lo llevo, ahí está Lincoln, llévalo a Iber Lincoln, hace un modelamiento sin turbulencia y hace un modelamiento con turbulencia y me compartes a ver qué obtienes. Iber no es capaz, por sus filtros que tiene, de los modelos de turbulencia. ¿Ya? No lo reconoce, es indistinto, al igual que el intervalo de tiempo. No es porque esté hablando mal, sino que simplemente esa es la verdad. Pues. No puedo decirles otra cosa, no hay que informar la verdad. Y eso es lo cierto, sirve sí, hay que saber para qué sirve. Pero en cuanto a los modelos de turbulencia, tiene deficiencia, al igual que todos los software. Pues, ¿no? Entonces, si no funciona el modelo de turbulencia, no funciona en curvas, porque en las curvas cerradas, ahora sí cambiamos el término en curvas cerradas, necesitas saber bien cuantificar la distribución de velocidades espacial para ver tu socavación, para ver tu erosión, y GERAD lo tiene, ¿no? Y tiene sus limitaciones, ya no es que solamente sea Iber, ya lo vamos a ver. Muy bien, bueno, esto se refiere al esfuerzo de fondo, ¿ya? Ahora si me dicen, Ige, pero que usted lo sabe, esto sí pues lo sé, porque miren, en mi maestría de posgrado, pues he implementado estas ecuaciones, ¿ya? He agregado más términos, justamente con la intención de analizar la morfodinámica de ríos meándricos. ¿Ya? Entonces es un reto, esperamos Dios mediante poder lograrlo, es complicado el modelo, pero hemos avanzado bastante. Bueno, vamos a continuar, pues, mejor morir en el intento que no hacerlo, ¿no? Bueno, esa forma de comentario. Muy bien, estimados participantes, faltando 4 minutos, voy aquí a descartar
un momentito, antes de pasar a mi última diapositiva, voy a mostrarles en estos 4 minutos a forma... pero no lo tengo. Bueno, ya lo vemos en la otra clase. Así como alimentamos la parte mental, la parte física, ¿no? También es necesario implementar, también es necesario fomentar la parte espiritual, ¿no? Y más ahora en estos tiempos que pasa de todo, estimados colegas. Bueno, está por demás lo que está sucediendo, comentar de lo que está sucediendo en Perú y seguramente también en muchas regiones, como o en otros países, como las guerras, etcétera. Entonces también debemos alimentar, ahora sí, se me olvidó la palabra, alimentar la parte espiritual. Y yo les voy a leer un versículo que siempre lo hago en la primera clase y todos ustedes ya conocen mi estilo de trabajar, ¿no? Entonces, por tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Es la Biblia, el libro de Efesios, capítulo 6, versículo del 13 al 14. Esto es lo mejor. Bajo esto nos vamos formando como buenos profesionales. Muy bien, estimados colegas, ha sido un gusto, para mí es un placer poderles compartir este pequeño grano de conocimiento. A la siguiente clase ya vamos a pasar a la parte práctica. Imagínense hablarles de teoría todas las horas. Podría hacerlo, pero eso conlleva otras implicancias. Entonces no es la idea. Este curso es técnico, técnico y práctico, ¿no? O sea, gráficas, cómo se maneja, y vamos al programa, cómo se resuelve. Si hubiese alguna pregunta en estos 2 minutos que nos queda, por favor. Jesucito, muchas gracias. Bueno, Aarón también. Emilio, gracias. Bueno, si no hay, a ver, alguna pregunta, nos faltaría solamente ver unas 2 diapositivas de la otra clase que se refiere al flujo rápidamente variado. Es necesario que yo les diga. Por ejemplo, ahí también está un colega mío, Aarón Alba, muy excelente compañero, también trome ducho en GECRAS, sobre las estructuras hidráulicas para el flujo rápidamente variado, ¿ya? O sea, se necesita saber hasta qué punto GECRAS puede modelar el flujo rápidamente variado, ¿no? En otras palabras, hasta qué punto puede modelar los resaltos hidráulicos o no GECRAS, ¿ya? O cualquier otro software en 2D que trabaje bajo las ecuaciones de Water-Shannon. ¿Qué tanto hay de cierto y hasta qué punto puede lograr? Muy bien, entonces, si no hay ninguna consulta, doy por concluida la clase. Bueno, para informarles que las clases van a ser compartidas a través de una cuenta de YouTube. Estoy armando la plataforma y, bueno, todas las implicancias que tienen que ver los cursos de especialización, pero he creído conveniente por ahora poderles compartir toda la información en YouTube, ¿ya? Claro, de forma restringida, solo para ustedes, de tal forma que entren a YouTube, puedan verlo en la noche o qué sé yo, en sus tiempos libres, porque yo conozco que ustedes trabajan en proyectos importantes, entonces también el tiempo se les hace un poco escaso. Entonces va a estar todo en la plataforma de YouTube, ustedes van a tener todo el acceso, cualquier cosa por el WhatsApp, yo siempre estoy activo, les contesto, ¿no? Dentro y fuera de horario, ¿no? Yo tengo esa mala costumbre, no sé si será mala costumbre, pero yo también a veces me quedo estudiando hasta tarde, entonces estoy contestando, estoy conversando, interactuando con ustedes, ¿ya? En cuanto a los archivos, también ya les voy a mandar por el Drive para que ustedes puedan acceder y, como les digo, en cualquier momento, cualquier cosa que les falte, estoy para coordinar. Van a tener también problemas en la instalación, ¿ya? Por eso vamos a ver la instalación de todas maneras de GECRAS, poder interactuar con ustedes. Gracias, estimados participantes. Nos vemos el día martes.